La línea 144 está activa, tiene 84 personas trabajando de manera permanente, no se ha desfinanciado y sigue a disposición de todo el que sienta violencia, de cualquier tipo de violencia familiar o intrafamiliar o, como se la llamaba, violencia de género. Yo creo que hay como desde el oficialismo nacional especialmente una ofensiva contra el feminismo, lo ha hecho Milei directamente, ¿no? Como ubicando al feminismo como uno de sus enemigos. Hoy estamos hablando de este tema y este tema tiene la visibilidad que tiene, es gracias a la lucha feminista. Frente a un gobierno que lo que está haciendo es desarmando las políticas públicas que existían para mejorar, que había que revisar, lo que quieras, pero que había un menú de opciones, digamos, a la hora de poder acompañar a una mujer que está planteando la violencia por motivos de género. Entonces, hoy lo desarman y es muy rara esa construcción porque frente a una denuncia que demuestra que esto existe, desarman las políticas y dicen que es culpa del feminismo. Y cuando ves los acontecimientos de los últimos días, te das cuenta que efectivamente la desprotección de la mujer, pero digamos de la familia en general en términos de violencia era total, así que no hay ningún tipo de inconveniente con que efectivamente quien se sienta violentado en su integridad pueda hacer la denuncia correspondiente. El feminismo no es como los derechos humanos, es una cosa que tiene 1000 cabezas. Yo no sé lo que piensa cada una. Las veces que quise consultar, pero ya me dijeron, habla con, y me dan un listado de 30, qué sé yo, no sé, ¿viste? No tienen un jefe, una jefa. Entonces no es cierto que son kirchneristas. Bueno, ¿Qué es lo que las te falta en la políticas de respuesta? violencia de género son más complejas. Empiezan en una denuncia y Por continúan en un acompañamiento, continúan en, Por supuesto que sí. en sostener a la víctima, a sus familias. Totalmente. En controlar lo que los medios hacen en materia de difundir estos casos. No hubo nadie que estuvo controlando, Manuel, cosas horribles que se han difundido. No te entendí la apreciación, pero bueno, yo te creo, hermana. El esfuerzo que vino de lados inesperados, yo te creo, Fabiola, porque de repente hasta los que financian todas las políticas de Estado de protección contra las violencias a las mujeres, de repente son los primeros feministas que le creen a una denunciante, y me parece bien que se le crea, en principio que se le crea, y tiene que ver con un marco social donde esa violencia está muy naturalizada, y bueno, hay que desnaturalizarla. Yo creo que acá hay que marcar bien dos temas. Uno es que lo que le haya ocurrido, lo terrible que le haya ocurrido en términos personales a la señorita Yáñez, no exonera del resto de los supuestos pecados o delitos o como lo quieras definir, que haya ocurrido durante los 4 años. Yo creo que lo que hoy salva a Milei es el cepo, porque la situación crítica del sector externo es muy grave. ¿Hoy a Milei lo salva el cepo? Sí, sin lugar a dudas. Háganse una idea, el gobierno en 20 días dilapidó 700 millones de dólares para que los amigos del ministro de Economía tengan un dólar barato para llevarse. Porque eso fue para mantener el dólar contado con liqui a 1.300 mangos. Sí. ¿Qué es el dólar contado con liqui? Es un dólar que vos lo comprás en pesos acá, pero después aparecen dólares afuera. Nosotros tenemos un problema de dólares en Argentina y que al fin y al cabo es la que frena el crecimiento. Sí. Yo no veo una expectativa positiva hacia adelante porque hoy lo que dice el gobierno, o no lo dice, pero por lo menos interpretamos es, a él lo tienen que salvar dos cosas. Una es el blanqueo. Sí. Y la segunda es que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Encuesta breve que realiza la organización internacional dedicada a las infancias, estamos hablando de UNICEF, que advierte que cada vez 1 millón de niños y niñas y adolescentes van a la cama sin cenar. Se agrega que en comparación a años anteriores, el número de chicos que saltean comidas por la situación económica se incrementó. El documento anterior, difundido en junio, señalaba que había 1 millón de menores de 18 años que no realizaban alguna comida a lo largo del día. Esa cantidad, según indica el informe que acompaña ahora una nueva campaña de UNICEF, pasó a ser de 1,5 millones. La gente no entrega los alimentos. Y que hoy Ari Lijarad se fijó en todo el listado de compras desde que asumió
Milei y no compraron más alimentos, no distribuyen alimentos. El aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década han incidido en la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niñas y niños. Por supuesto que esto no es una novedad. Niños en la indigencia, niños en la pobreza, es uno de los principales dramas sociales que atraviesa la Argentina. ¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado, porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla. Lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse. Una cosa lleva a la otra. Cayó el empleo privado registrado en junio, dato de las últimas horas. Creo que fue el peor gobierno que tuvimos de la vuelta de la democracia hasta ahora. Me parecía difícil que alguien superara al gobierno de Macri y de Alberto, porque lo que noto es un gobierno con cero empatía, con cero rasgos de humanidad. No he escuchado al presidente en ninguna de sus alocuciones y a sus funcionarios considerar al ser humano dentro de lo que dicen, a las personas dentro de lo que dicen. Hablan de números, de ajuste, de achicamiento de gastos, de número de despedidos, como si esos fueran números, simplemente números. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo estamos? Hola a todos, bienvenidos a Argentina Política. Una vez más vamos a estar hasta las 21 horas informándote de todo lo que sucede en nuestro país. Y vaya si suceden un montón de cosas, le doy la bienvenida a mi compañero Cristian Chiminelli. Muy buenas noches, Jonathan Eguier, Carla Pelliza y vos que estás del otro lado. Como siempre, en este arranque vamos a compartir algunas noticias que nos van dando el tinte y la calidad del gobierno que estamos teniendo, que como ya sabés, y te darás cuenta cada vez que vas al supermercado o te llega una factura de algún servicio a tu casa, es un desastre. Recién lo escuchábamos al Pitu Salvatierra en el informe que arma nuestra producción para el arranque, que decía, al gobierno parece que no le importa la persona, el ser humano, le importan solo los números, el Excel, en el que queda muchísima gente afuera y cada vez más. Bueno, mirá esta nota del Destape sobre el consumo de leche en la República Argentina, producimos leche para tirar para arriba. Bueno, el consumo de lácteos se derrumba y 2024 puede ser el peor año de la historia. El peor año de la historia. Según los datos del primer semestre, hay un consumo de 156 litros por habitante por año contra los 194 litros por habitante por año con el que cerró el 2023. Con este panorama, dice la nota que está en el destapeweb.com, el reporte anticipó que, y escucha esto, seguramente el año 2024 cerrará con el menor consumo que se tenga registro en nuestra historia. En la República Argentina, donde hay vacas en absolutamente todos lados, bueno, la gente no puede comprar leche. Y tampoco la gente puede viajar en el transporte público aquí en la República Argentina. Sabemos que hubo tarifazo en el AMBA para los colectivos, que va a haberlo, salvo que medie algún tipo de influencia divina, en septiembre también, con la quita de subsidios de parte de Nación al transporte acá urbano, lo cual hace que para los que trabajan en la ciudad de Buenos Aires o viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, la verdad es que el impacto sea muy fuerte, pero si uno contrasta, y hay un montón de notas en distintos portales del interior del país, lo que se paga por boleto mínimo en cualquiera de las provincias, se ve el desfasaje total, ¿no? Acá sufrimos el tarifazo, pero aún así sigue siendo un boleto mucho más barato que en el interior del país, una asimetría que el gobierno nacional no vino a solucionar, sino por el contrario a profundizar. Veamos qué es lo que está pasando con el subte en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un tuit de nuestra colega Rosalía Constantino. En un año, casi 5 millones menos de pasajeros. En junio, cuando el boleto subió a 650 pesos, el uso del subte se redujo un 23% respecto del mes anterior, según datos oficiales. Y en contraste con junio del 2023, se redujo un 24%. En un año, antes, el año pasado, usaban el subte casi 20 millones de personas y hoy lo usan 15 millones de personas, con el tarifazo como una de las principales razones de esta merma en la cantidad de pasajeros. Claro, porque no es que la gente dijo, che, ¿sabés qué? Me parece que hay algún transporte que es mejor que el subte, más rápido, voy a ir por otro lado. No,
están dejando de usar el subte. Yo soy una de las que dejó de usar el subte para ir en colectivo. ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando subió el boleto dijiste, ahí. che, no voy a ir en bondi, no voy ni loca al subte. Y sigo ahí hasta que en septiembre me venga el tarifazo. Bueno, del es que ahí te van colectivo. cercando. Voy pasando de un transporte público al otro, ¿no? Sí, el Hay tema es que al subte saltando. no vas a poder volver, evidentemente. Vamos a caminar. Esto hace que mucha más gente se tome los bondis, la frecuencia no aumenta, todo lo contrario, porque no es que contratan más choferes, y eso hace que se empiece a saturar todo, eso es lo que va a pasar. Pasa en los hospitales, pasa en el transporte público, pasa en las escuelas que no dan abasto para recibir la gente que no puede pagar la cuota que aumentó sideralmente de la educación privada. En todos los ámbitos vemos estas cosas. ¿Qué hace el gobierno? Sigue profundizando con consecuencias que son inimaginables, porque mirá este dato que salió de UNICEF. UNICEF dice, y también es una nota del portal destapeweb.com, Sí, este es el dato del día. UNICEF reveló que 1 millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina. UNICEF reveló que 1 millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina. Así lo señaló UNICEF para el primer cuatrimestre de 2024. La semana pasada la UCA había señalado, esto que te venimos contando, que el 70% de los menores de edad eran pobres en el primer trimestre. Un dato que inició, y me acuerdo patente, durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde el 70% casi de los chicos era pobre. El Frente de Todos no revirtió eso y ahora se profundiza sobre una base que es un desastre. Bueno, 1 millón de pibes en el país. En campaña Milei decía, Argentina es productor de alimentos, tiene que alcanzar para que coman todos. Eso decía el tipo en campaña. Y es cierto, pero lo que él hace es que cada vez menos gente pueda comer. Bueno, esta es la marcha que el gobierno va mostrando, ya van 8 meses, ¿eh? Sí. Que nadie diga, no, bueno, pero recién empiezan, ya van 8 meses, tiene la ley base, tiene las herramientas que le querían dar. Bueno, estos son los resultados, que por cierto, ya sabíamos que iban a hacer esto. Bueno, llegan 8 meses y se siguen confirmando. Hablabas de niños, yo te hablo y te acoto qué pasa con los adultos mayores, con los jubilados. En este momento se está desarrollando en el Senado de la Nación una reunión de labor parlamentaria con los presidentes de los distintos bloques. ¿Para qué? Para ver si se puede destrabar para este jueves una sesión para darle sanción definitiva, ¿o no?, a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Ese proyecto ya tiene media sanción de diputados, está en el Senado. Si se aprueba sin modificaciones, se sanciona la ley. Si se aprueba con modificaciones, vuelve a diputados. ¿Qué es lo que quiere destrabar el gobierno? Quiere meterle cambios a ese proyecto de ley para evitar el veto de Javier Milei. No sabemos si lo va a conseguir o no lo va a conseguir. Recuerden ustedes que para la firma del dictamen estuvo el acompañamiento de Unión por la Patria, de Martín Lustó, de Pablo Blanco y del santacruceño Carambia. Podrían darle los votos tranquilamente a esta oposición para aprobar el proyecto sin cambios. Sí, parecía que se venía un semestre tranquilo a nivel parlamentario para el gobierno, pero está pasando todo lo contrario. Alertado porque la oposición puede llegar a aprobar la movilidad jubilatoria en el Senado. Los votos están, el gobierno dice, no, pará, bueno, metámosle cambios. Hoy me decía una fuente muy importante de Casa Rosada que no lo va a vetar Milei. Como decían hace 2 o 3 meses, que te decían, no, nosotros vamos a vetar, no hay manera de que lo veten, pero necesita, como bien dice Carla, que haya modificaciones. Me dijeron, vamos a ver el texto. Están abriendo el paraguas porque si el texto llega con algún tipo de modificación pedida por el gobierno, cosa que evidentemente puede llegar a pasar, no va a haber ningún veto. ¿Qué es lo que decíamos acá hace algunos meses? A Milei no le conviene vetarla porque puede generar el rechazo del veto en las 2 cámaras. Vos necesitas para eso 2 tercios en las 2 cámaras. O sea, el Congreso te puede demostrar que tiene la fuerza de los 2 tercios en diputados y en el Senado rechazándote el veto. Bueno, si tiene los 2 tercios para eso, el día de mañana te hace un juicio político y te dicen, chao, muchas gracias por todo, que quede la vicepresidenta o quien sea. Digo, envalentonar al Congreso es un peligro, envalentonar a la oposición también. Parecería, entonces, que podría llegar entonces a salir con cambios si es que llegan a un acuerdo. Hay que ver qué pasa y cuán dura se pone la oposición. Y por otro lado está el tema de la CIDE. En el gobierno, en La Libertad Avanza, ya dan por caído los 100 palos que pidió Caputo, Santiago Caputo, hay que decirlo, para la CIDE. En el gobierno creen que los votos la oposición los tiene y que le van a voltear los 100.000 millones de pesos extra que le sumaron para la CIDE. O sea, no van a voltear la CIDE como está armada, eso no lo va a hacer la oposición, pero sí le van a voltear los 100 palos. Están viendo cómo resuelven eso. Si lo meten en el presupuesto,
En septiembre se presenta el presupuesto, entienden que ahí podrían agregarse los gastos reservados, estos 100 palos para la CIDE, o después, bueno, lo que dicen es ya una amenaza. Bueno, si lo van a voltear al día siguiente presentamos un decreto nuevo. Un delirio. Pero bueno, así están las cosas. Digo, no está tan fácil a nivel parlamentario para el gobierno. Y además pareciera como que hay una decisión muy fuerte de voltear ese decreto de Javier Milei. Mañana hay una sesión ya convocada, 11 de la mañana, una sesión que pidió el gobierno nacional, que pidió el PRO en realidad, ¿sí? O sea, si hay una derrota, la derrota esta vez se la lleva el PRO. Para tratar lo que no se trató la semana pasada y abordar el tema de la esencialidad de la educación para que los docentes no puedan hacer paro. Hoy la pregunta es si esa sesión efectivamente va a conseguir el quórum para hacerse, porque si consigue el quórum para hacerse puede poner en peligro la otra sesión que fue convocada ya también para el jueves a las 10 de la mañana para tratar esto que decía Jonathan, los fondos reservados de la CIDE. Sí, en general las sesiones se extienden demasiado, entonces una vez que se termina, ya es muy tarde, están cansados, no van a hacer 2 sesiones maratónicas juntas, no tiene ningún sentido. Entonces eso puede poner en peligro la sesión del jueves. Las llaves de la sesión de mañana son el radicalismo y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal. El radicalismo arrancó ahora una reunión de bloque 6:30 de la tarde, así que tal vez en un ratito tengamos algún tipo de novedad sobre qué es lo que se definió. En principio, la voluntad incluso del sector más combativo siempre es habilitar las sesiones, ¿sí? La semana pasada ellos no fueron el gran problema para que el gobierno no tuviera quórum, pero sí están muy enojados, sobre todo en estas últimas horas, porque el gobierno no incorpora en el temario de la sesión que se va a hacer mañana, si es que consiguen quórum, el debate por quiénes van a ocupar las sillas que le corresponden a la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación. Claro. El radicalismo le está diciendo a La Libertad Avanza, poneme este tema en el orden del día porque a mí me dan los votos para, incluso sin tu consentimiento, poner un hombre de la UCR en la Auditoría General de la Nación. Este era un compromiso que tenía el radicalismo con La Libertad Avanza, y que en el último tiempo La Libertad Avanza dijo, ¿sabes qué, UCR? No me interesa mucho este compromiso, yo voy a poner un nombre mío, no tuyo. Lo que dicen en el radicalismo es, a nosotros nos dan los votos, o sea, el gobierno no tiene los votos. Entonces lo están queriendo correr con eso. Y por eso hay malestar en la UCR. Veremos lo que pasa. Yo dudo mucho que la UCR se le plante al gobierno. Perdón mi descreimiento, pero estos meses nos llevan a pensar que suelen colaborar, ¿no? Por lo menos algún puñado de los del bloque de la Unión Cívica Radical que se plante. Hay que ver qué opina el Gordo Dan. Recordá que en última instancia termina definiendo él. En esta sesión, en la de miércoles o la que puede suceder el jueves, ¿se va a hablar de lo de la visita a los genocidas? Bueno, sí, ¿o yo eso estimo ya... que sí, yo estimo que se va a colar, obviamente, el tema. Silvia Lospenato ya convocó a una reunión de comisión para el jueves a las 12:30 del mediodía para empezar a analizar un poco este tema, ya de la visita de los libertarios a los genocidas. Pero una comisión que ya existe, no es una comisión que se está creando para tal fin, ¿no? Entonces es un tema que como que ya se corrió un toque y te van a decir, ya está en curso el análisis de todo esto, pero yo me imagino que se va a colar en el debate, ¿no? Como seguramente se va a colar lo de Alberto Fernández. No sé, las elecciones en Venezuela, que siguen formando parte del temario, pero se debería colar. Y hace un rato terminó la reunión de bloque del bloque de Pichetto. Sí, hacemos federal. ¿Cómo Encuentro se llama? Federal. Encuentro Federal. Que es, Encuentro Federal. Ese sí es el espacio decisivo. Claro. ¿Sí? Porque la semana pasada fue Pichetto el que le impidió, Pichetto o Monzó y Massot, el que le impidieron al gobierno tener su sesión. Y mañana podrían volver a impedirle al gobierno tener una sesión. ¿Qué es lo que se resolvió en la reunión de bloque? Nosotros vamos a pedirle una serie de condiciones a La Libertad Avanza. Van de nuevo, insisten. Una vez más. Ya le pidieron una, no le dieron. Le pidieron 2, no le dieron. 3, no le dieron. 4. Ya con la peor de las ondas. No le dieron. Vamos una más. Le van a pedir un cambio en el orden de los temas a discutir. Ya van pidiendo migaja directamente. Dejando la esencialidad de la educación para el final. El final de todo. Pero, además de eso, le van a pedir que a las 10 de la noche
haya un cuarto intermedio, o sea, se le ponga un freno, pausa a la sesión, para que los diputados se puedan ir a dormir tranquilamente, y el jueves a las 10 de la mañana que se haga la sesión por los fondos reservados de la CIDE. El bloque de Pichetto no suelta el rechazo al decreto de los fondos de la CIDE. Le están diciendo, si nos comprometemos todos a la sesión de este miércoles a las 11 de la mañana, que esa sesión no impida que se haga la del jueves. No duerme nadie, esa noche no duerme nadie. De 10 a 10, no sé quién va a dormir. Están muy calientes en la Casa Rosada con Emilio Monzó. Creen que es el diputado que está conduciendo al rechazo de estos 100 palos de la CIDE. Hay que ver qué pasa. Sí, igual no es el único. Están todos muy calientes. A ver, son muchos los bloques que están recalientes. Mazzot también. Mazzot está muy enojado y fue el que elevó una carta en su momento para que la bicameral que estudia los DNU se reuniera. Los socialistas están recalientes. Claro. Sí es cierto que Emilio Monzó pareciera ser hoy la persona que lidera el enojo contra el gobierno nacional y arrastra un poquito la posición del resto, que puede tener alguna tendencia un poco más acuerdista. Sí. Pero Monzó y Mazzot puntualmente son aquellos dialoguistas que, pese a todas las críticas que le hacían al gobierno, solían inclinarse hacia un acompañamiento y hoy están más inclinándose hacia un rechazo. Claro, bueno, Pichetto queda en el medio ahí, porque Pichetto no está liderando ese tipo de oposición al gobierno. Quedó en el medio de Monzó y de la Casa Rosada. Está ahí en el tironeo. Pichetto va a la Casa Rosada, se viene juntando con Santiago Caputo una vez cada 2, 3 semanas, está en su despacho, pero es parte del tironeo. Se nota que todavía no se la puede jugar porque tampoco va a romper con Emilio Monzó y con Mazzot para jugar con Milei. Mirá. Salvo que integre se vaya a integrar el gobierno. Parecía muy difícil. Pero cuento una cosa. Sí, una intimidad. No de Pichetto, cambio de personaje, pero me quedo ahí en el Congreso. Bien, nos quedamos en el Congreso. Martín Menem. Martín Menem. Se lo escucha en las últimas horas en una discusión, no voy a decir con quién, en una discusión, que termina con la siguiente frase: yo a fin de año me voy de la presidencia. Ah, mierda. Martín Menem a fin de año deja por motu propio la presidencia. Veremos qué es de lo que pasa. No, veremos qué es lo que pasa. Eso es la carta que está jugando Se él, escucha por esto. él. Sí, no sé si es una carta que está jugando. Me parece que la tiene muy difícil Martín Menem. En general no. Todos los años vos tenés que revalidar las autoridades que conducen, en este caso, la Cámara de Diputados. Claro. Cuando no hay año electoral, como este, en general, la cuestión es prácticamente un trámite automático. Se prorroga, Sí, se claro, repite. Sí se vuelve a hacer una elección de autoridades cuando se cambia la composición de la Cámara, o Sí, sea, pero año electoral. No pasó, a ver, convengamos que los últimos periodos presidenciales siempre tuvo el mismo presidente de la Cámara, si no me equivoco, Sí. salvo Massa, cuando deja su cargo, que asume Cecilia Moró. Después estuvo Emilio Monzó. Bueno, Que Massa, incluso con todas las peleas, Massa o en las su internas que momento. podía haber, Emilio Monzó estuvo en el cargo. Claro, sin en todas las inconveniente. internas lo manejó Sí. bien. Digo, sería muy raro. También, a ver, esto entre paréntesis, fue muy malo el año de Menem en la Cámara de Diputados. Sobre todo se le empantanó mucho con el tema de los genocidas. Ahí Y me sí. parece que empieza la debacle, pero fue muy áspero lo que se vio en la ley Bases, en la ley Ómnibus. Claro. Si bien Milei lo respalda, en la Casa Rosada lo respaldan a Martín Menem, fue un año muy duro, muy difícil para Martín Menem, pero sería algo muy excepcional que un presidente de la Cámara que representa al oficialismo en el primer año, Y afuera. vuelve a su banca. Hay que Veremos, ver, veremos, falta un veremos. montón. A ver, Porque aparte, volvería. A Cecilia ¿Quién lo Moró- reemplaza? A Cecilia Bueno. Moró le pasó Claro. que no le permitieron la votación de las autoridades en el último año del Frente de Todos, pero como no se avanzó con ninguna elección de otra autoridad, ella renovó y prorrogó y siguió, digamos, Claro. siguió de hecho. Normalmente en estos años se renueva de forma automática la cosa y cuando hay año electoral, que sí cambia la composición de la Cámara, la mitad de la Cámara de Diputados, sí se elige con un poco más de vigor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y es algo que se viene planteando ya hace tiempo. Nadie lo banca a Martín Menem. O sea, cada vez la cosa está peor. Entonces no le darían los votos para seguir al frente de la Cámara de Diputados. Esa es una de las vías que uno puede elegir para comunicar por qué, si se va efectivamente a fin de año, se va, ¿no? ¿Cuál es el motivo? La otra es que decida
ocupar otro rol también, ¿no? O que él tenga una excusa personal de prefiero ser diputado raso y dejar mi lugar a otra persona, pero él es un tipo que es importante en el armado de la Libertad Avanza a nivel nacional también, ¿no? Distinto es que haya una reorganización del gabinete y que le den algo y que lo muevan a un cargo ejecutivo. Pero me pregunto dos cosas. Primero, ¿qué fuerza lo va a reemplazar si es que deja su lugar? Ese es el gran tema. Digo, ¿va a ser alguien del PRO? ¿Va a ir Cristian Ritondo? Va a ir Pichetto. Va a ir Pichetto, va a ir alguien de Encuentro Federal, alguien del PRO. Obviamente Unión por la Patria no va a presidir este Congreso. Saldría de por ahí, no me imagino un radical. Un de Loredo. No estaría mal, pero no lo veo. Va llorando. ¿Sabes no cómo lo se veo. pone a Veo llorar? más alguien del PRO, por ejemplo, me imagino alguien del PRO. O tal vez alguien muy fuerte de Encuentro Federal que tiene algún tipo de vínculo con la Rosada, tipo Miguel Ángel Pichetto. Claro. Pero la clave será por la fuerza más que por el nombre. Digo, ¿qué fuerza va a presidir el Congreso? De acá a diciembre. Perdón, o mismo todo alguien de puede la cambiar. Libertad Avanza. Lo que pasa que... Es que, ¿qué es lo que te da, no? Es un Esto habría que Congreso- ver. ¿Qué es lo que te da? ¿Cuál es la caja que te da ser presidente de la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son los recursos? Pensando que el año que viene ya es un año electoral, Claro. ¿no? Donde, bueno, hay recursos que seguramente van a ser necesarios para encarar la campaña, ¿no? La Libertad Avanza está en condiciones de relegar esa posibilidad y dársela a otra fuerza. Bueno, parece bastante arriesgado, sobre todo si uno tiene en cuenta que hasta hace un mes y medio estaban prácticamente casi casados con el macrismo y ahora de golpe la cosa parece un poco más complicada con el PRO, ¿no? Sí, habrá como que que no te ver. podés fiar de la cercanía con las relaciones que podés tejer en este momento porque más adelante probablemente eso ya deje de funcionar así. No, sí. Bueno, vamos a ver qué finalmente, qué sucede. Finalmente, esto se define en diciembre. Sí, sí, falta. Pero bueno, ya es un malestar que se está sintiendo en el aire y esto que se le escuchó decir al presidente de la Cámara de Diputados, yo en diciembre dejo la presidencia. Fuertes declaraciones Para tenerlo en cuenta. la Cámara de Diputados. Tremendo. Che, dos cositas chiquitas. Sí. Una, uno de los encuentros del día, Lula da Silva con Axel Kicillof. Quiero que veamos solamente cómo lo recibió. Es un encuentro potente. ¿Es potente por qué? Porque Lula no lo recibe el presidente de la Nación, pero se reúne con el gobernador de la provincia más grande del país. Y muy Sí, sonriente y encima. lo deja aclarado en el tuit. No solo aparte. muy sonriente. No sé si ven a Lula con los dos pulgares arriba. Sí. Qué Muy chicanita para Javier Milei. Bueno, acá Fernando Haddad, su ministro más importante, Lula da Silva, Axel Kicillof en el medio. En Brasil destaca Lula al gobernador de la provincia de Que Buenos dice Aires. la Dice más que- grande de Argentina. Claro, la más grande y atención a esto, la más industrializada. Sí. No es joda eso, estamos hablando de Brasil, uno de los principales socios comerciales de la República Argentina. Esto es una de las noticias del día y una de las imágenes del día. Y lo otro nos compete a nosotros, al Destape, porque esto está pasando también en la República Argentina. El dueño del Destape, periodista, conductor, compañero Roberto Navarro, que está siendo perseguido por la justicia hace meses ya. Bueno, ahora se metió ¿quién? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un fallo en contra. Vamos a ver un hilo de Ari Lijalá, donde lo cuenta muy claro todo esto que está pasando. Se suma a la Corte Suprema hasta persecución contra Navarro, es en la causa penal que iniciaron Feynman y Majul, donde piden de 3 a 6 años de prisión. Están pidiendo prisión, ¿eh? Sí, porque Navarro advirtió en su momento sobre los riesgos de los discursos de odio. Bueno, a la semana la quisieron matar a Cristina. Errado no estaba. Bueno, el caso fue desestimado en varias instancias, pero de repente lo reabrió hace un par de meses la Cámara de Casación. Esta decisión fue apelada ante la Corte y la Corte ahora desestima ese planteo. Esto es lo nuevo, digamos, fallo de hoy de la Corte. Con un recurso de forma desestima el planteo de Roberto para decir, che, vuelvan a la instancia anterior donde habían cerrado la causa. En la Cámara de Casación está Maíquez, que fue uno de los que viajó al lado escondido, nota publicada acá en el Destape también. Entonces la apelación era, no puede juzgar este tipo, no puede reabrir una causa. Claro. Este tipo que tiene una animadversión contra el medio. El lado escondido en los chats decía que el Destape era un medio hostil. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces ¿cómo ese tipo va a juzgar al dueño del Destape? Esa era la apelación, la Corte dijo, no le dio lugar a eso, entonces sigue reabierta la causa en la Cámara de Casación, donde hay 3 jueces, los 3 nombrados por Mauricio Macri. Ay, mirá qué casualidad. Bueno, la verdad, una situación
situación lamentable que grafica un poco lo que es la justicia argentina y los medios en nuestro país. Un gran abrazo y toda la solidaridad con Roberto Navarro. Que tuiteó también Roberto. Roberto tuiteó, Sí, recién porque tenemos ahí el tuit. Le responde a Eduardo Feynman, que es el impulsor de la denuncia. Parece mentira, pero Feynman es el impulsor de esta denuncia penal que festeja este recurso de la Corte que dice: contra los violentos y generadores de discurso de odio, contra los que atacan le faltó el por pensar distinto, el camino es la justicia hasta las últimas instancias, y comparte una nota del diario Clarín donde da cuenta de esto. Y Navarro le comenta, retuitea y dice: pero Feynman, fue Sabac Montiel el que dijo que escuchaba tu programa. Eso pasó, si lo pones en un guión de una película es una locura. Sabac Montiel dijo que escuchaba el programa de Feynman en donde se estaba generando odio todo el día. Navarro denuncia que Feynman está generando odio y lo investigan a Navarro y no a Feynman, que es el generador de odio. Bueno, esta es la realidad de la justicia en la República Argentina y del ataque también coordinado contra los medios que no estamos a favor del gobierno y que informamos lo que está sucediendo, algo que evidentemente no quieren que suceda. Exactamente, le mandamos un gran abrazo a Roberto. Argentina Política sigue hasta las 21 horas, hoy tenemos un programón, viene Diego Genud, como todos los martes y jueves. Ahora vienen los martes. Vienen los Diego martes. Genud, es verdad, me quedé con lo de los jueves. Porque estamos en un pasada. frasquito chiquito de Argentina Política. Chiquito de Argentina Política. Como todos los martes, Diego Genud acá para analizar todo el mapa político. Viene también, vamos a hablar con Ricardo Petraglia, secretario general de ADUNA, el gremio de los docentes universitarios que siguen de paro. Franco Misraji con todas las novedades judiciales. También viene Aldana Denis para analizar todo lo que sucede con nuestra economía. Y viene a quien más queremos, el Bullshit. Ahí lo veo, mira cómo hace con la oreja, ahí está. Momento de votar aquí en Argentina Política. Democracia directa en el Destape. Tenés que elegir la burrada del día. ¿Quién es el más burro o la más burra? Te vamos a mostrar 4 burradas, y vos tenés que elegir. ¿Cómo haces? Te metés en YouTube, pones el Destape, le das play, en la zona del chat estamos nosotros y ahí te van a aparecer, después de que las presentemos, estas 4 burradas que siempre... ¿Me señalaste? No, señalé al burrito. Digo, ¿Te podría haber señalado? Me Sí, está diciendo, pero no. me está diciendo burrada. ¿Qué Bueno, cosa? no, es que sos la vocera de las burradas. Está bien. Soy la abanderada de las burradas. Exacto. Somos la delegación de las burradas. Sí. Con mucha competencia, como siempre, ¿no? Porque no es fácil adentrarse en esta sección de Argentina Política. Uno tiene que hacer mucho mérito para formar parte de la burrada y por suerte tenemos atletas de primer nivel, ¿no? Bueno, ya que abandonamos los Juegos Olímpicos, vamos a mantenerlos un poquito más acá. Si juegan los grandes retadores es muy difícil. Yo no vi hoy quiénes están. No vi quiénes están, pero uno se imagina nombres. Yo voy a levantar una mano, Sí, que es la zurda. sí. Zurda empobrecedora, te Y diría. con esto, probablemente, y no voy a replicar lo que había dicho ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, ¿no? Hablando de zurdos progres y todo eso, pero hoy hubo todo un debate por el tema de los zurdos, porque es el Sí. Día del Zurdo. Sí, feliz día a los zurdos. Y porque no Yo soy pasa... zurdo para jugar al fútbol. ¿En serio? Sí, después de ideología soy peronista, pero para jugar al fútbol soy zurdo. Mira, Y para escribir soy diestro. mira, Pero cuánta me pueden decir habilidad. feliz día. Cuánta habilidad, por favor. Habilidad es la que tiene también el vocero presidencial. No que, te digo que ya sabía que iba a estar. no es que están pasando cosas en el país, ¿viste? Como para no dedicarle un ratito a hablar de los zurdos en su día. Pero ¿A eso bueno, le dedicó? sí, le dedicó un poquito de tiempo a eso, porque podés hablar de la pobreza en la República Argentina o podés hablar del Día de los Zurdos y meterte ¿Con quién? con una de las personas más importantes que tiene nuestro país, si no la más. Y sí, El zurdo. señor Diego Maradona. Y pero lo nombró, le hizo un homenaje. Qué bueno, mirá lo que Manuel, a hizo, ver. mirá lo que hizo Manuel. Internacional del Zurdo, saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas, también a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Qué tilingo berreta que tenés que ser para no nombrar a Maradona y hacer todo un acting de que no nombra a Maradona. Pero dice Maradona, ¿quién?
¿Quién? Hermano, Maradona. O sea, ¿sos argentino o qué sos? Adorni, es una locura. Mucho Age of Empires, mucho Counter-Strike, pero te falta Fuerte Apache, te falta Barrio, te falta Fiorito, te falta fútbol. Claramente no le falta, o sea, lo hizo a propósito para que todos nos enojemos. Y es, es muy bueno Manuel Adorni. Porque está ahí para hacer... pasamos de Tilingo Berreta a es muy bueno Manuel Es Adorni. un Tilingo Berreta, pero es muy efectivo, porque el tipo dice eso para que nos enojemos. ¿Y uno qué hace? Pero además, Se enoja, yo le digo hermano. a la gente que no nos está viendo y que nos está escuchando, Sí. sonríe cuando Por lo está eso, diciendo, por porque él sabe que va a tocar esta fibra, ¿sí? Que nos va a molestar a todos nosotros, pero por suerte ¿Qué? hay quienes le responden. Ah, bueno, bien. Y de este modo. A ver. El profe Signorini le respondió. Le dijo, A ver. Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio. No. Es knockout directamente. Y un poquito Es knockout del podríamos profe. decir. Un Vos poquito, serás sí. olvidado en el trayecto del velorio al cementerio, es espectacular. Porque claro, más intrascendente que Adorni no va a haber. No va a haber. Probablemente no. Posiblemente no haya. Probablemente no. Pero bueno, te traigo a alguien que quiere dar esa pelea. ¿Quiere ser más Ramiro Marra. El gallego atunero, hace mucho que no aparecía. Yo valoro Hostia, que me vuelva. alegra. Valoro que vuelva a aparecer, tía. me parece que se lo merece, así que vamos a ver qué era lo que decía el legislador porteño de La Libertad Avanza, 30 de octubre del 2020 se pregunta Ramiro Marra, ¿cómo no va a bajar el dólar blue si te quemás 954 millones de dólares en 5 días? Y se agarra la cara. El problema real se va a ver cuando el Banco Central se quede sin reservas para intervenir. Ahí te quiero ver. Che, esto me suena. ¿No lo habrá tuiteado? A ver, ¿cómo 2020? sigue esto? ¿Cómo Sí, sigue? A ver. 2020. ¿Cómo sigue esta Porque me suena, es lo que burrada? está haciendo el gobierno, quemar reservas. Acá está. Financia Sargi. Según EcoGo, el gobierno ya destinó, 12.400 millones de dólares a intervenir sobre la brecha, superando los 2.766 millones que usó Guzmán y los 7.619 que usó Massa. Ocurrió por 3 vías. La principal fue el dólar agro. 20% de las exportaciones se liquidan en el contado con liqui. Y acá, mirá. Uy, el tuit que se va a meter Marra ahora, ¿eh? No, cuando veas este dato, olvídate, tuitazo se viene de Ramiro Marra. Ahí te quiero ver, Ramiro Marra, ¿eh? Cuando se empiecen a quedar sin reserva, te quiero ver. Bueno, mirá cómo se están dilapidando la reserva. Más de 12.000 millones de dólares para mantener el contado con liqui. Igual yo te veo muy indignado. Este es un legislador porteño y no es Sí. el único que se contradice a sí mismo o que por lo menos no puede resistir un archivo, ¿no? Un ¿Hay archivo otro? bastante reciente. Sí, hay otro. ¿Quién? Y es el presidente de la Nación, ¿no? Uy, Porque hoy vamos está. a subir un poco en jerarquía de legislador porteño a presidente de la Nación, la máxima jerarquía ejecutiva de la República Argentina. ¿Qué dijo? Y vamos a ver cómo Javier Milei no resiste un archivo. La siguiente burrada aquí en Argentina Política. Uy, mira qué lindo. Nota, tuit de la Nación. Javier Milei. El ajuste lo tiene que pagar la política y no la gente. Como Massa no quiere que lo pague la política, salen a asustar con el precio del boleto del transporte público. Hermano, esto era la famosa campaña del miedo, ¿te acordás que decían? Sí. Esto es campaña del miedo, no te vamos a aumentar nada, vamos a arreglar la economía antes de aumentar las tarifas. Y esto decía en campaña, por eso lo votó la gente. La gente leía esto y decía, Massa no quiere que el ajuste lo pague la política. Pero yo todavía así que le lo voy a- sigo creyendo, salvo que me demuestren lo contrario. Así que vamos a ver cómo sigue esta burrada, porque si no yo me voy a quedar con esta frase de Javier Milei, ¿eh? Ah, mira, y claro, aumenta el colectivo. ¿Cuánto valdrá el boleto a partir del lunes? Lo definió la Secretaría de Transporte. Mira qué libertad. El anarcocapitalismo define la Secretaría de Transporte a través de una resolución del boletín oficial. La suba impactará sobre las líneas que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires que conectan el conurbano con la ciudad. Igual Aumento yo del te colectivo. quiero preguntar algo. El colectivo en la zona del AMBA lo toma la casta. Sí, por supuesto. No, No, me olvídate. imagino. Los jubilados. Ah, no, eso no es casta. Bueno, no, sí, evidentemente son castas porque están pagando. Mirá, regirá a partir del lunes 12 de agosto. Ya está rigiendo desde ayer. Será en promedio del 37,5%. Aumento del colectivo. Cuando en campaña Javier Milei decía que Massa decía eso porque él quería que el ajuste lo pague la política. En cambio Milei no te lo iba a hacer pagar a vos el ajuste. Bueno, te lo hizo pagar. ¿Vos viste Robin Hood
¿O leíste Sí, Robin sí, Hood? sí. Sí, Sí, que claro, le va a sí. robar a los ricos Claro, sí, para darle a claro, los pobres. sí. Bueno, nosotros Sí. tenemos algo así acá en la Argentina. Ah, qué bueno. Sí, pero ¿Y no es Robin Hood. ¿Qué es? Es funcionario de la Libertad Avanza. ¿Le roba a los ricos para...? No, al revés. Ah, Hood Robin. Sí, exactamente. Mira. A ver. La asociación civil y mi persona venimos realizando los reclamos desde hace 50 días y no hemos tenido respuesta. Es más, seguí reclamando y lo único que me ha pasado es que el señor Juan Pablo Montenegro, apoderado del partido, me llama para decirme que estaba fuera de la Libertad Avanza. Sin justificativos. ¿Cómo? ¿Lo echaron por esto? Me echaron por esto, por realizar los reclamos pertinentes y pedir explicaciones, porque al ser el coordinador de territorio, las asociaciones civiles en la cual nosotros tenemos empadronada, que entregan toda la documentación, las carpetas pasan a través de nuestra mesa coordinadora. Pero a ver, Rolando, espere un segundo. O sea, usted era parte de la Libertad Avanza, coordinaba el trabajo con los territorios para que reciban donaciones. Usted denunció que las autoridades de la Libertad Avanza de Santa Fe se robaron 17.000 kilos de mercadería y a usted lo echaron de la Libertad Avanza por esto. Claro, lo que... ¿Está bien? Vos le robás a los pobres para No. darle a los ricos. Es al revés, Carla. En todo caso hay que robarle a los ricos. Ni siquiera robarle, que pague lo que corresponde. Ya estaría bien. Pero como no lo hacen, Robin Hood lo que hacía, robaba Pero mirá a los el ricos. alto guiso que se va a hacer en su casa de Puerto Madero, ¿no? Si le robás a los pobres para darle a los ricos. Sí, seguro, pero así vamos a seguir teniendo más pobreza. Bueno, lo bueno es que la Libertad Funcionarios de la Avanza Libertad Avanza. venía a cambiar todo, venía a mejorar todo y terminan echando a los que denuncian que sus propios están robando 17.000 prendas de ropa. Ropa están robando para, Sí, sí, para sí. darle a puntero. Es una locura. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, métanse a nuestro canal de YouTube, somos El Destape, en la transmisión en vivo van y hacen clic. Y en la zona de chat Me salió bien, ¿eh? Te salió bien. Me ¿Tienen- faltó este, ¿Levantaste la patita? Sí, levanté, Muy bien. pero levanté la pata. Hice cualquier cosa en realidad, no me salió bien. ¿Querés hacerlo otra vez? Sí, ¿qué hay que hacer? Hacen clic. Muy bien, Perfecto. ahí va. Adorni, el anti-Maradona, Sí. Ramiro Marra, que no resiste un archivo, ahí quejándose por las reservas antes y ahora no. Hostia. Javier Milei tampoco resiste un archivo y funcionarios y ladrones en la Libertad Avanza. Es un Le roban a los que menos tienen para no sabemos qué. Vayan a votar, cerca de las 9 de la noche les vamos a dar los resultados aquí en Argentina Política. En instantes nada más vamos a nuestra mesa a conversar como todos los martes con Diego Genut, pero antes... Mira lo que pasó en el Destape hoy. La política no puede ser más lo menos peor o la idea de lo posible. Me parece que esto que está pasando ahora está poniendo sobre la mesa que lo menos peor es mucho peor que pensar en construir juntos unas vidas que querramos vivir. Digamos, y esa es la propuesta de los feminismos y yo creo que eso es parte de cierta ataque feroz contra nuestro movimiento, que es un movimiento amplio, que incluye al ambientalismo, que incluye los movimientos antirracistas, que incluye los movimientos sociales que piden por el hambre. Digamos, venimos narrando los feminismos no solamente como violencia de género, pero parece que las feministas estamos autorizadas a hablar solamente de violencia de género y además nos quieren, y con esto termino porque estoy hablando hace un montón, pero además nos quieren a las feministas, ¿no? Con esa pregunta, ¿dónde están las feministas? Como si fuéramos esa horda popular que iba a por Frankenstein, a matar al monstruo, ¿no? Ya no solamente narrando las estructuras de la violencia, que hacen posible la violencia, porque Alberto Fernández fue vendido como ese tipo común, el profe que toca la guitarra, ¿no? El que venía a ordenar o a redistribuir los desastres, a redistribuir la riqueza después de los desastres del neoliberalismo, y resultó que es el prototipo del farsante. Los peronistas saben que tienen la cancha inclinada, ¿no? Es decir, que todas las cosas que hagan ellos van a ser ocultadas y puestas a la luz, y todas las cosas que haga la derecha van a ser ocultadas. Eso es así, es parte de la realidad, y si no te gusta el juego puedes dedicarte a otra cosa. Eso es así, hasta que se cambie va a ser así, ¿sí? Dicho esto, ¿qué haces
¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo va a ser el peronismo para recomponerse de este tremendo escándalo? ¿Cómo va a ser el país para que la gente vuelva a confiar en los políticos? ¿Cómo va a ser para salvar la democracia del avance que está generando Milei y que no sabemos hasta dónde va a llegar con todo lo que les contamos hace un rato, la visita a los genocidas, querer liberarlo, que las Fuerzas Armadas hacen? ¿Cómo se va a hacer? A ver, pensemos. ¿No les parece que la próxima vez que se elija un candidato tiene que tener atributos sí o sí respecto a las cosas que está reprochando la gente? ¿No les parece que tiene que ser el más honesto? ¿No les parece que tiene que ser el más austero, el más serio? Que tiene que tener una vida más parecida a la del pueblo. Que tiene que estar preparado, mostrar lo que tiene. Si queremos copiar, porque hay tantas cosas, y no está mal, pero miremos a ver cómo hicieron, cómo hacen, qué hacen, cuánto respetan a los científicos, cuánto los incluyen, cómo los protegen, porque preparamos a la gente en los colegios, en las universidades, y después los eyectamos del país. Porque ¿dónde le damos la alternativa para que todo lo que... Y además, como yo obviamente soy defensor de la educación pública en todos sus estratos, bueno, una vez que hemos producido a los estudiantes que se graduaron, los formaste, y los formaste, y después lo vendés, lo tirás, ni siquiera lo vendés, lo mandás al exterior, chau, andate. Y no es que yo me hubiera ido por eso, porque si no parece que... Pero eyectás a la gente, y yo me siento... ¿Qué esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos al colegio? No sé, y la Argentina tiene un reconocimiento internacional, y yo hablo de la matemática porque no quiero mencionar otras ciencias de las que no conozco, pero tiene los matemáticos formados en la Argentina, en distintas universidades, obviamente no solamente en la UBA, en Córdoba, en Bahía Blanca, elijan el lugar, en Tucumán, elijan el lugar que quieran. Y tienen llegó un matemático argentino y en general tenemos una formación, tuvimos una formación. Ya estamos aquí en la mesa de Argentina Política junto a Diego Genut. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carla? ¿Cómo muy andan? bien, muy bien. Por suerte no ha pasado nada desde la última vez que nos vimos hasta ahora, ¿no? Casi nada. Si querés, resumime tu semana. Suiza está hermoso, está lindo. Los Alpes de ahí, la verdad que Suiza está re lindo. Muy lindo. Resumir es muy difícil, pero me parece que hay como varias realidades, ¿no?, que se superponen. El caso de Alberto Fernández, la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez. Bueno, todo un capítulo muy desagradable, muy lamentable como final del Frente de Todos, que ya había sido, a mi criterio, malo el final del gobierno. Y esto, bueno, además la gestión que estaba a cargo del presidente de la Nación, que había sacado casi 13 millones de votos. Bueno, estaba en otra cosa, me parece, Alberto Fernández. Y bueno, es una gran defraudación, especialmente para los votantes del Frente de Todos, ¿no?, que esperaban que Alberto, sobre todo, ese frente que se armó, ¿te acordás? La unidad hasta que duela, ¿no? Todo eso sacar a la Argentina de crisis. Bueno, lamentablemente no fue así y esto refuerza un poco más esas imágenes que yo creo que ya estaban en mucha gente dando vuelta después de la derrota del 19 de noviembre, pero además con la denuncia de violencia de género, que va para largo eso, ¿no? Porque hoy declaró 4 horas la ex primera dama, el expresidente niega todo, tiene derecho, por supuesto, a defenderse, pero es un expresidente que su palabra vale muy poco, ya antes de esto. Entonces, además de que cuando una mujer denuncia, por supuesto que hay que escucharla. En el caso de Alberto Fernández es alguien que contrasta mucho. Fabiola Yáñez habla por primera vez prácticamente en su vida, es la primera entrevista que da. Y Alberto Fernández se cansó de hablar y de incumplir con muchas de las promesas que había hecho. Entonces, bueno, eso yo creo que va a durar bastante en la justicia. ¿Y cómo impacta eso en la estrategia del gobierno, no? Porque yo veo que salen a hablar, salió hoy Javier Milei con un tuit diciendo, bueno, que esto tampoco nos tape lo que hicieron en la pandemia, pero más allá de eso,
No sé si hay espacio más misógino que La Libertad Avanza, que de hecho se ha visto en el apoyo que tiene, que tuvo en las elecciones y que tiene ahora, que se reduce notablemente en el segmento de las mujeres. Es un tipo que no reconoce la brecha en materia de ingresos, digamos, un montón de cosas que hacen a todo ese universo y que ahora sale a posicionarse como si tuviera algún tipo de espalda para tomar una posición respecto de esto. Es como también medio contradictorio. Digo, es raro que un tipo tan misógino empiece a hacer política a partir de este hecho de violencia, ¿no? Bueno, creo que hay que prepararse para eso porque Milei es capaz de decir una cosa un día y otra cosa al día siguiente. Es un oportunista, un extremista del oportunismo, un fundamentalista del oportunismo, siempre que puede aprovechar una situación para ganar un centímetro de popularidad lo va a aprovechar. Y también sabemos, habló de un ajuste que le iba a pagar la casta, no lo paga, habló más del control de capitales, tiene control de capitales, bueno, y podemos hacer una lista larga de todas las cosas que Milei dice y no tienen nada que ver con su pensamiento o con su plataforma de campaña. Pero bueno, si se confirma esto que está denunciando Fabiola Yáñez, tiene elementos para hablar de hipocresía, por lo menos en el caso del expresidente, que decía, vengo a poner el fin al patriarcado, soy el primer feminista, bueno, tantas cosas. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esa causa. ¿Y el peronismo se puede salvar a sí mismo, se puede despegar de esta situación? ¿Esto ordena la interna del peronismo? Yo creo que es un momento de desconcierto, de un shock todavía para gran parte de la dirigencia, que prefiere no aparecer demasiado todavía. Pero al mismo tiempo obliga, ¿no? Obliga a que aparezcan nuevos liderazgos, a romper con ese pasado reciente. Ya está, se terminó, ¿no? No hay mucho para rescatar de la experiencia del Frente de Todos. Queda, obviamente, una parte de la sociedad que repudia, rechaza, no quiere el país de Milei, queda una parte de la dirigencia que no tuvo que ver con esto. Y bueno, tendrán que surgir, están más obligados que nunca a partir de lo que estamos viendo, a surgir nuevos liderazgos, me parece, sin pedir permiso. Los líderes no piden permiso. No, obvio. Entonces yo creo que eso... Y tampoco se generan tan fácil. Por supuesto que no, pero si hay timidez o hay que consultar o hay que tener siempre... Si se especula antes de tratar de generar nuevos liderazgos, me parece que es todo a favor del gobierno. ¿Sabes qué? Retomo recién esta pregunta de Carla sobre cómo le impacta en el gobierno. Hoy una altísima fuente del gobierno me decía que este tema le incomoda al gobierno de alguna manera seguir esta agenda. Es una agenda desagradable para el gobierno, pero que así igualmente va a tratar de llevar agua para su molino. Por ejemplo, con lo que está diciendo Milei, que lo escuchamos repetir hace varios días. Ustedes tuvieron el Ministerio de Género, donde pasó esto y no sirvió para nada. Lo cerramos, lo sacamos a todos los ñoquis, esto lo dice Milei. Había laburando 1000 personas, nos quedamos con 70 nada más. Digo, tratar de encapsular todo este lío en la agenda del gobierno. Tratar de que todo esto, poder sacar algún tipo de provecho. Y por otro lado dicen, más no podemos hacer igualmente porque esto genera rating, genera clics, genera demás. También cuando tenés algo tan grande es muy difícil salir de eso. Y después me comentaban que quieren empezar a dosificar algún tipo de anuncios porque dicen cualquier cosa que anuncio que hagamos de gobierno ahora no tiene ningún sentido, nadie le va a dar pelota. ¿Qué anuncio? De hecho, ¿Qué anuncio de gobierno? Que vamos a cerrar tal cosa, se inundó tal represa. Ni siquiera. Bueno, lo que sea que el gobierno considere positivo Llevamos para el oro afuera. Claro. Lo que sea que tengan para comunicar, dicen, no es el momento ahora, van a esperar, lo van a dosificar, no es el momento porque saben que la agenda está cooptada. De hecho, esto genera que una de las causas por la que se suspende el acto del 20, el 20 la semana que viene se va a hacer un acto importante entre Milei, Patricia Bullrich y Esper. Ahí va a cantar, ¿no? Bueno, se va a hacer un acto tipo fiesta, lanzamiento de... El estilo Luna Park. Sí, siempre se está barajando... ¿Pero no que no hay plata? En La Plata se está barajando tipo el Club Atenas, que es como una obra sanitaria en La Plata, tiene más o menos la misma estructura. Y ahora no me acuerdo el nombre de otro club también en 3 de febrero. Bueno, se baraja, digamos, algo son espacios cerrados con tribunas, muy ese estilo Luna Park. Bueno, a mí me contaban que ese acto se suspendió. ¿Por lo de Alberto? Por una de las causas es hacer un acto. En esta circunstancia no sirve para nada, dejemos que los goles... Todos los tiros vayan para el mismo lugar. No me parece mal a mí, ¿eh? No, eso tiene... Corrámonos, mantengámonos tranquilos, todos quietitos y que ellos sigan con la agenda esa y
que digo que quede cooptado todo por ello, que los goles en contra se los hagan solos, no salgamos nosotros a dar un paso en falso, porque la agenda ya está de un lado y no nos conviene en este momento. O sea, por eso, una de las causas por la suspendieron. Hay otras causas también, los fondos. Claro, me parece que... Hay un tema con los fondos también, no sabían cómo dibujar, voy a decir así de crudo, no saben cómo dibujar, porque esta es guita que no tiene que salir del Estado, es guita partidaria. Eso me Tiene que ser imagino. plata de la Libertad Avanza. Creo Bueno. que ahí hay un elemento, ¿no? Que también, ¿por qué el gobierno necesita vivir, no sé, de un cadáver político como es el de Alberto Fernández, ¿no? ¿Por qué tan rápido necesita que la escena aparezca copada por un expresidente que ya era medio un expolítico, ¿no? Por eso está la operación de los medios de comunicación de elevar esto hacia todo el peronismo o el kirchnerismo. Que es una operación, la verdad, muy compleja. Es que no podés instalar una agenda positiva, por lo menos instalar la agenda negativa. Ni siquiera la instalaron ellos. Claro. No, después hay que ver, también hay un entramado ahí, ¿no? Bueno, es cierto, digo, esto no es culpa para nada de Alberto Fernández, hay que ver cómo termina la causa, pero él tenía dos enemigos que se unieron en esta causa en su contra. Uno es el Grupo Clarín, viejo aliado de Alberto Fernández durante mucho tiempo. El candidato Fernández le hablaba de Héctor en el Malva. Bueno, mi amigo pasó Héctor. Mi amigo Héctor hace mucho. Bueno, el Grupo Clarín, obviamente, fue uno de los grupos que yo creo que tuvo la primicia y no cede, lo tiene en primera plana. En el prime time, en la home, en todos lados está. Y el otro es Julián Ercolini, que era alguien de la cátedra de Esteban Rigui. Si habremos escuchado hablar a Alberto Fernández de la gloriosa cátedra de Esteban Rigui, bueno, por ahí pasó Julián Ercolini, que era un amigo de él, que mucha gente dice fue juez porque Alberto Fernández se lo propuso a Néstor Kirchner hace 20 años. Otro acierto. Malos amigos suele tener, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí hay enemigos recientes, si querés, de Alberto Fernández, que hoy lo están arrinconando, bueno, lo están haciendo pasar. Y esto es algo que se va a tener que que investigar también en algún momento cuando se dilucide todo lo que pasó con la causa de denuncia por violencia de género. ¿Qué pasa con la justicia argentina que se filtran tan fácilmente este tipo de denuncias? Fabiola Yáñez lo dijo el fin de semana, que no era su intención hacerlas públicas a las fotos, que ella no se quiere ver en esa situación. Aparte, los hijos tampoco. ¿Cómo es que sale de un juzgado con secreto de sumario? Él dictó el secreto de sumario hace 3 días y ayer la nota de Infobae era la declaración completa de... Eso es insólito, una locura. Pero las primeras imágenes, ¿cómo puede ser que en una causa que nada tenía que ver con esto, se encuentre material, se lo reserve en otra investigación y se filtren a la prensa esas imágenes que claramente salen de ahí? Es algo que hay que investigar también en algún momento. Tal vez quedó muy enojado Ercolini de aquella cadena nacional, digo. Sí, seguro que hay una enemistad muy fuerte porque Ercolini estuvo al lado escondido, con directivos del Grupo Clarín, todo eso está, obviamente. Que también tendría que ser investigado, por cierto, pero a ellos se cierran las causas, porque cuando fue, perdón que te interrumpí, pero me acordé de esto, Sebastián Lacunza tuiteó esto y me pareció interesante, porque ¿se acuerdan cuando fue lo de Darío Nieto? Sí. Secretario de Mauricio Macri. Acá el paralelismo es el secretario de Cantero, que era la de Alberto Fernández. Bueno, el celular de ella, peritaje, le sacaron todo. Él se encerró a borrar cosas en su celular y después la causa la terminaron cerrando, la causa de espionaje la cerraron, la causa por la guita que le decía Vicentín, esta girala por afuera para que no entre en Caso la... Maldonado. Caso, por eso, Era la del pesado juez de ese Maldonado. teléfono. Ese teléfono tenía todo. ¿Y ahí qué pasa? Digo, pues también es un análisis para más adelante capaz, pero en algún momento hay que discutir la justicia que tenemos, que es súper selectiva y que juega para un sector del poder. Te digo, para mí me parece que son las reglas del juego. Va a ser muy difícil cambiar eso. Bueno, en su momento el kirchnerismo lo quiso cambiar. Es una cancha inclinada. Así. Por eso. Bueno, es una cancha inclinada. Pretender que la justicia de Comodoro Pi, obviamente, lo sabe cualquiera, es parte del problema, no de la solución en la Argentina. Y también hay que mirar la abogada de Fabiola Yáñez, ese estudio jurídico, Mauricio de Alessandro, Mariana Gallego, los vínculos con algunos sectores de la Libertad Avanza, con gente que en su momento estuvo con Scioli, como Guillermo Escarcela, ligado a Santiago Viola, ligado a Santiago Caputo. Digo, Fabiola Yáñez quedó tan sola en un momento que hoy tiene una defensa que está, uno puede decir, conecta con sectores ligados al gobierno, la defensa de Fabiola Yáñez. ¿Cómo llegó Mariana Gallego a convertirse en la abogada y Mauricio de Alessandro, que es su marido, pero es abogado también? ¿Cómo terminaron ellos como abogados de Fabiola Yáñez? No lo sé,
pero sí está muy claro que Mauricio Alessandro viajó muchas veces a Tandil, porque es de Tandil, con Milei, con Guillermo Scarcella, que también es de Tandil. Digo, hay toda una familia ligada a Comodoro Pi, estos que estamos diciendo, Claro. que no es un abogado de oficio que tiene Fabiola Yáñez, sino que son sectores con muchas conexiones en Comodoro Pi. Bueno, por supuesto, nada de todo esto existiría si Alberto Fernández no hubiera actuado como actuó. Por supuesto. Claro. Por supuesto, pero digo, hay todo un entramado que Fernández puede decir, sí, es cierto, son sectores más bien ligados al gobierno, son enemigos de Alberto Fernández, pero bueno, el problema surge de la denuncia de violencia de género de la madre de su hijo, ¿no? Hoy una persona me alertaba sobre la frase de Fabiola cuando dice fui al Ministerio de Género y no me dejaron entrar ni nada, lo que fue desmentido por todas las dos ministras de Género que tuvo el anterior gobierno, y me decía, eso podría no haberse dicho, no afecta nada a la causa ni nada en la violencia de género, eso encaja perfecto en el relato del gobierno. Me alertaba sobre atención ahí, porque ahí le da justo el pie al gobierno para agarrarse de algo y darle a fondo hacia el relato. Y eso es algo que a la causa no le suma ni le resta nada. Es lo mismo que nada. Si está o no ese dato, no tiene nada que ver. Digo, si Alberto Fernández se compró una justicia que le pegó, violencia de género, puede ser condenado, va a ser condenado y demás. Eso no va a cambiar absolutamente nada, pero sí le sirve mucho al relato actual de este gobierno. Me alertaba sobre eso hoy una persona y me dejó pensando en base a esto que vos decís. Vos recién nombrabas a Santiago Viola. Sí. Santiago Viola es una persona que se lo ve muy seguido en la Casa Rosada, es uno de los abogados, era el apoderado de La Libertad Avanza, fue uno de los acusados de armar aquella operación contra Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. Me falta un nombre, Freddy Lijo, ligado a toda esa gente. Bueno, Santiago Viola, antes hablábamos de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, es uno de los candidatos del gobierno para ocupar ese lugar. Santiago Viola. Y es esta persona. Claro, bueno, es También Santiago Viola es Lijo. el nombre que quieren poner en lugar del radical. Exactamente. En lugar de María Santiago Negri. Viola. Sí, bueno, en eso estamos. Ese es el trasfondo. Ahora, al gobierno le sirve, por supuesto, para tapar una realidad que es dramática, ¿no? Claro. Estamos viendo los datos de sí. UNICEF, la campaña que acaba de lanzar UNICEF. También veía un informe el fin de semana del Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano. Coinciden, bueno, el dramatismo de cómo se disparó la pobreza en los primeros 3 meses del gobierno. No tenemos datos recientes, pero sabemos que la indigencia más que se duplicó, 9,5 millones de personas que no tienen ni siquiera para comer o para cubrir sus necesidades básicas. Hay una campaña de UNICEF que se está lanzando, no sé si tenemos ahí. Sí, si querés ya vemos, hay un video que lanza UNICEF y después nos metemos también con las plaquitas a ver qué es lo que está sucediendo en la Argentina. Vamos a dormir. ¿Pero por qué los acostamos sin comer? ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Sí. Bueno, la heladera también. Mentira. ¿De verdad? ¿Escuchas eso? Está roncando. ¿Y mañana va a estar despierta? Sí. Mañana sí. El hambre no tiene final feliz. En la Argentina 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin comer. Tremendo, ¿eh? Son tremendos los datos. Hay además más adultos, son 4,5 millones los adultos que se saltean alguna comida. Explica el informe de UNICEF en muchos casos para darle de comer a sus pibes. No comen los adultos. Y después, como te decía, la indigencia que se más que duplicó. Bueno, habla del salto, el shock devaluatorio, sabemos la disparada inflacionaria. Todo eso, Milei y el gobierno, La Libertad Avanza, piensan que puede taparse, cubrirse con el caso Alberto Fernández. Obviamente millones de personas están viviendo una realidad muy apremiante, pero bueno, también el informe de Lozano habla de la Argentina hambrienta. Digo, ¿esto empezó con Milei? Por supuesto que no, pero el salto de la pobreza y de la indigencia es realmente dramático y se dio en apenas unos meses. No recuperaron los salarios, no recuperaron los ingresos. Entonces digo, por supuesto que al gobierno le puede servir Alberto Fernández para tratar de tapar estos temas, pero la destrucción de empleo, la pobreza... A mí lo que me llama mucho la atención, ya no me llama la atención, pero digo, en esta realidad, escuchamos los datos, y que lo que quieran hacer es taparlo, ni siquiera caretearlo con alguna política, ¿entendés? Con alguna medida, con repartir la comida que tienen los galpones, con algo, no. Buscan taparlo con cualquier cosa, porque fue Loan, porque no es solo el gobierno, son los medios que responden al gobierno también, o a otros intereses que andás a saber cuáles son. Hace 61 días, creo, hoy que desapareció Loan. Hasta el día 45
estuvieron hablando de eso todos los días. Solo de eso, solo de eso. Después se engancharon con las elecciones en Venezuela y ahora engancharon con esto. Bueno, así, de tema en tema, van a ir... Pero mientras siguen pasando estas cosas de fondo y no dejan de pasar porque no las hables. Claro. Y Si quieren, compartimos de paso los datos que tenemos ahí, unas plaquitas de estos datos que se conocen de parte de UNICEF. Bueno, la evolución de la pobreza en niñas y niños que, bueno, lo que vemos en los gráficos, que van a ascenso, ¿no? Se ve el salto muy claro. Exactamente. A ver, sigamos. Vamos a ver más datitos que nos arroja UNICEF. La verdad es que es dramático esto que conocemos en la República Argentina, ¿no? A ver, ahí sí podemos sacar el graph para ver los últimos años, pero tenemos, ustedes que ven mejor que yo, 2016. Mira, empieza el... Yo no veo, no sé si veo mejor que vos. febrero, por lo que entiendo, sí, febrero de 2023. Por eso digo, obviamente que este problema no empezó con Milei, lo que sí es 8 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza de 18 millones que había a casi 26 en los primeros 3 meses de Milei, ¿no? Eso Claro, es lo que se ve. A esta situación le tenés que sumar todo Milei. 8 millones y 5 millones de indigentes en 8 meses. Sí. Pero por suerte, A ver. habló Donald Trump, habló con Elon Musk. Sí. ¿Qué vos viste? Cuando habla el chico que te gusta, se brillan los ojos y yo lo vi hoy muy contento el presidente de la Nación, replicando cositas, qué sé yo, porque parece que hubo algunos dichos elogiosos, Sí. que él sintió además como un mimo, como un abrigo al alma. Así que si les parece, repasamos un poquitito qué fue lo que salió de esta charla que se hizo en vivo en las redes sociales. The new head of a place called Argentina, and he's a big, you know, he's great, and he's a big MAGA fan. You know that he ran on MAGA. Hizo su campaña con MAGA y lo llevó al extremo también. Hizo su campaña con MAGA y escuché que está haciendo un trabajo realmente genial. Se llama Make Argentina Great Again. Funcionó perfectamente, pero está haciendo un trabajo genial. Realmente recortó y estoy escuchando que esto comienza a funcionar bastante bien. La inflación baja. Tenían como 2000%. Tenían una inflación fuera de lo normal. Tenían la verdadera, pero nosotros vamos a tener eso muy pronto. Creo que tenemos la peor inflación que hemos tenido en 100 años. Dicen que son 48 años. Yo no lo creo. Creo que tenemos la peor. No incluye muchos de los elementos que deberían incluirse. Lo que Milei está haciendo... Ese ya es más. Ese es Elon Musk. Él está recortando el gasto público, está simplificando las cosas, poniendo regulaciones que tengan sentido. Argentina de la noche a la mañana está experimentando una gran mejora y prosperidad, dice Elon Musk. Pero también es una lección para los Estados Unidos. Argentina solía ser uno de los países más prósperos del mundo en los años 30, 40, y debido a la mala política del gobierno se arruinó el país. Bueno, un faro para los Estados Anoche los Unidos. libertarios festejaban esto como si hubiesen entrado 100.000 millones de dólares a la Argentina. Esto y que Argentina estaba haciendo tendencia en Google. Y Javier Milei. Argentina y Javier Milei estaban haciendo tendencia en Google porque habían crecido las búsquedas de quién es Javier Milei y quién es Argentina. Esas dos cosas las festejaban los libertarios ayer a la noche. Lo único que dice esto es que repiten el mismo relato del gobierno. O sea, por algo Milei va a ver a lo de la CEPAC y se junta en Estados Unidos, que son los mismos, forman parte de lo mismo. De hecho, a Trump lo vio en una conferencia de esas. Y construyen este relato donde había 2000% de inflación y se está haciendo todo bien y después lo repiten en un space de Twitter. Sí, yo ayer escuché, no completa la entrevista, pero escuché el final y Trump le agradecía mucho a Musk, que le estaba dando su apoyo. Musk en otro momento apoyó a Obama, por ejemplo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? No está pasando por el mejor momento la campaña de Donald Trump. Después de que salió Biden de escena, empezó una nueva campaña. ¿Puede ganar Trump? Sí, puede ganar. Pero no está tan cantado como antes. Hoy las encuestas la dan arriba a Kamala Harris. Entonces, ayer, sobre todo en el final de esa entrevista que escuché, vi un Trump que necesitaba apoyo. No vi un Trump, el Trump de siempre, ese Trump arrasador que se presenta como vencedor. Entonces, ojo que está abierto ese escenario. Está el gobierno muy jugado a la idea de que gana Trump, vienen los fondos, el Fondo Monetario Internacional nos da un nuevo préstamo, 10.000, 15.000 millones de dólares, y todavía no sabemos si gana, ¿no? Es un escenario abierto a partir de que se corrió Biden. Sí, si gana Kamala... Va para largo esto complicado. Y no sé de dónde van a sacar los
los dólares que está esperando Caputo, ¿no? Que mañana no está en el Consejo de las Américas de Luis Toto Caputo, va a Sturce. Exactamente, mañana se hace el Council of Americas en el Hotel Alvear, vamos a estar en el Destape. Va a estar Milei, va a hablar al mediodía, va a haber una mesa muy interesante a la mañana tempranito, Guillermo Franco sentadito en una mesa con Jorge Macri. Que tienen audiencia para los próximos días en la Corte. Porque Nación no suelta un mango. Sí, así que vamos a tratar de verlos a los dos juntitos. Mañana el Destape va a estar ahí, en el Hotel Alvear. Sí, voy a ir ahí en representación del Destape. Come rico. Dicen que se come rico. No, yo igual, señores, yo voy a trabajar, yo no voy a comer. No, yo trabajo. Pero trae con una bolsita, llévate. Sí, me están por declarar vicepresidente del periodismo sanguchero. Después viaja Milei, ¿no? A México. Sí. Un viaje más. número 14, ¿eh? Viaje 23-24 con la tuya también. También para reunirse con la internacional trumpista, seguramente va a ser tema. La semana que viene este presidente, que lo tenemos poco, lo disfrutamos poco. Disfrutalo mientras casi 2 meses afuera. Bueno, está bien. Acaba de estar recién hace un ratito en el Centro Cultural Kirchner, en el Centro Cultural Kirchner, Javier Milei. Me confundo porque ya no se llama, los libertarios le llaman más SK, le llaman Palacio de Libertad. Difunden las noticias todo con el Palacio de Libertad. Entonces ya me empiezo a confundir. En el Centro Cultural Kirchner estaba el presidente de la Nación recién, Javier Milei, que presentó oficialmente a su novia, ya la llaman su pareja. Ya dejó de ser. Parece que se dieron un beso. Yuyito González. Un nombre nuevo también. Se dio una imagen patética, actuó Adorni, hizo una obra de teatro donde actuó Adorni. Pero bueno, después les cuento. ¿Cómo? No, bueno, tenemos... Suspendeme todo. ¿Cómo que actuó Adorni? Tenemos que ir al corte, pero hay tanto para hablar. Solo muy breve, antes de ir al corte... En el Senado, para no dejarlo colgado, en el Senado terminó la reunión, la sesión por los jubilados que podía llegar a ser este jueves va a ser el jueves de la semana que viene en principio, y un día antes, el miércoles, está previsto que se trate el pliego de la Corte Suprema de Justicia, los pliegos para la Corte. Puntualmente todas las miradas están enfocadas en lo que va a hacer Ariel Lijo. Mencionábamos que era lo que hacía el bloque de Pichetto mañana en la sesión que había pedido el oficialismo a las 11 de la mañana, que pidió, además de modificaciones en el orden del día, pidió un cuarto intermedio a las 10 de la noche para que no se suspenda ni se afecte la sesión prevista para el jueves para rechazar los fondos reservados de la CIDE. Bueno, el radicalismo también le va a pedir cosas al gobierno nacional, le va a pedir que incorpore en el temario de mañana el tema presupuesto universitario, que no arrancaron las universidades el segundo cuatrimestre. En un ratito vamos a estar conversando sobre eso, así que salvo que se ceda y mucho, el gobierno la va a tener complicada mañana con la sesión a las 11 de la mañana. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, siempre, Carla. Un placer. Estamos en contacto. Vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con más Argentina Política. Javier Milei, lo contaba hace un ratito Mariano Beldic, quiere desembarcar en Provincia de Buenos Aires, el único lugar donde perdió las elecciones, y las perdió con Axel Kicillof, que es a todas luces el candidato que asoma como posible para ganarle una elección a nivel nacional. Y frente a eso, Milei ha hecho varias cosas. Por un lado, le ha retaseado recursos que le corresponden por ley a la provincia de Buenos Aires, malversando esos fondos públicos porque se los tiene que enviar, y la Corte Suprema es cómplice de no responder los distintos pedidos que hace la provincia de Buenos Aires para recibir esos fondos. Y por el otro, tomó una decisión que era, a partir de que Axel Kicillof ha sido crítico a la ley Bases y crítico al RIGI, y además, repito, es el único que le puede hacer frente electoral, sacar una mega inversión que se iba a hacer en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para una planta de GNL que tiene que ver con la energía de la Argentina, que puede exportar, ¿sí?, sacar hidrocarburos de Vaca Muerta y exportarlos a través de esa planta y mandarla a Río Negro. Los peronistas saben que tienen la cancha inclinada, ¿no? Es decir, que todas las cosas que hagan ellos van a ser ocultadas y puestas a la luz, y todas las cosas que haga la derecha van a ser ocultadas. Eso es así, es parte de la realidad, y si no te gusta el juego puedes dedicarte a otra cosa. Eso es así, hasta que se cambie va a ser así, ¿sí? Dicho esto, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo va a ser el peronismo para recomponerse de este tremendo escándalo? ¿Cómo va a ser el país para que la gente vuelva a confiar en los políticos? ¿Cómo va a ser para salvar la democracia del avance que está generando Milei y que no sabemos hasta dónde va a llegar, con todo lo que les contamos hace un rato, la visita a los genocidas, querer liberarlo, que las Fuerzas Armadas... ¿Cómo se va a hacer? A ver, pensemos. ¿No les parece que la próxima vez que se elija un candidato tiene que tener atributos sí o sí respecto a las cosas que está reprochando la gente? ¿No les parece que tiene que ser el más honesto,
¿No les parece que tiene que ser el más austero, el más serio, que tiene que tener una vida más parecida a la del pueblo, que tiene que estar preparado, mostrar lo que tiene? Salieron los datos del SIPA, que recordemos que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, o sea que son los datos del ANSES, o sea efectivamente cuántas personas están aportando a esa caja previsional, o sea cuánta gente efectivamente tiene un trabajo registrado con aportes. Entonces estamos hablando de un avance del desempleo en un sector, se podría decir, de los más privilegiados, no quiero decir privilegiados para trabajadores que simplemente tienen derechos laborales, pero en una economía con 40% de informalidad parece serlo. Una caída del 0,2%, parece chiquito, pero mensualmente, comparando abril y mayo, hablamos de 22.100 puestos de trabajo menos en un mes, nada más. Es un montón. Es un montón, y en ese gráfico, que es como lo muestra Luis Campos del Observatorio de la CTA, vemos justamente cómo se profundiza esa caída en los últimos meses. Ya estamos aquí en la Mesa de Argentina Política junto a Ricardo Petraglia, secretario general de ADUNA. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, no arrancó el segundo cuatrimestre en las universidades nacionales. Contanos un poco en qué situación nos encontramos ahora. Me imagino que más o menos la misma que estábamos el lunes. ¿Y qué pasa puntualmente en la UNDAV, en la Universidad de Avellaneda? Bueno, sí, la UNDAV, como las 57 universidades nacionales, no se inició el segundo cuatrimestre, una medida que se tomó en unidad entre los 5 sindicatos docentes más los no docentes, para poner una vez más en evidencia la situación desesperante por la que estamos atravesando, que es una pérdida salarial del 40%, con un constante ataque a lo que es el normal funcionamiento de las universidades. Cuando se hablan que las universidades solucionaron su problema de funcionamiento, lo que se está hablando es que en realidad se pueda pagar la luz, se pueda comprar algunos insumos para que la universidad funcione, pero no se está solucionando la parte presupuestaria más grande, que son los salarios tanto docentes como no docentes. Hoy estamos en un retraso salarial. Cuando decimos un retraso salarial del 40%, lo que estamos diciendo es que el 70% de los trabajadores de las universidades argentinas están por abajo de la línea de la pobreza. O sea, un docente sin una antigüedad de 15 años en adelante tiene solo sus 3 cargos más altos. Digamos, nosotros tenemos dedicaciones exclusivas, semi-exclusivas y simples. Y dentro de cada una de esas dedicaciones tenemos 5 cargos: titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos o ayudante de primera. Esos 5 cargos que cobran dedicación simple están debajo de la línea de pobreza. Los 5 cargos que cobran una dedicación semi-exclusiva, que ya tienen obligaciones de hacer extensión, de hacer investigación, de controlar equipos de cátedra, no alcanzan la línea de pobreza. Y de los 5 cargos de dedicación exclusiva, si el ayudante y el JTP, que es el encargado de encargarse de pensar y de implementar todos los prácticos de una materia, la puesta en funcionamiento, también está por debajo de la línea de pobreza. O sea, de 15, 12. Exactamente. De 15 cargos, 12 están por debajo de la línea de pobreza. Pero hay otra cuestión que aún es peor. Y me imagino que los que no están por debajo de la línea de la pobreza no es que son multimillonarios. No, por supuesto que no. La alcanzan, un poquito arriba. Sí, la alcanzan justito, exactamente. Entonces eso es lo que está repercutiendo, porque además las categorías más bajas, en ningún momento desde que asumió este gobierno se tocó la garantía salarial, que era que cuando un docente, depende de su categoría, no llegaba a un piso, automáticamente se le aumentaba. Entonces, los pocos aumentos que han tenido en las categorías más bajas, lo que hicieron fue equipararse con la garantía salarial. Hay docentes que prácticamente no han tenido ningún aumento desde diciembre ahora, que son los docentes que tienen los cargos más chiquitos. En ellos el deterioro salarial es más del 40%.
Eso lo que está empezando a pasar es que repercute sobre los equipos de cátedra. Digamos, ya no es algo atractivo hacer carrera en la docencia universitaria. Entonces, eso a muy corto plazo puede llegar a repercutir en que esos equipos de cátedra se deterioren al punto tal que después volver a construir equipos de investigación, equipos de funcionamiento de cátedra y demás, lleve como mucho tiempo, ¿sí? Porque ya la docencia universitaria deja de ser un atractivo, ¿sí? Hacer carrera. Claro. En esa situación es en la que estamos y en esa situación es que tomamos la decisión de hacer paro los 3 primeros días, de no empezar un segundo cuatrimestre y seguramente trabajar en pos de volver a expresar o que la sociedad vuelva a demostrar el cuidado y la importancia que le da a la Universidad Argentina. No nos olvidemos que el pasado 23 de abril se realizó la marcha más grande de la historia de la democracia. No es que fue una marcha importante, digamos, fue la marcha más 1,5 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además se replicó en los 57 lugares donde hay sede de universidades, digamos, de la universidad de un pueblo más pequeño a las universidades tradicionales y grandes. ¿Y se puede repetir esa marcha? ¿Hay clima para que se vuelva a repetir esa marcha? Que Sí. esa marcha fue un golpazo para el gobierno. Sí, nosotros en Avellaneda y varios gremios de base de la CONADU decidimos a su vez, además de decidir en asamblea, hacer una especie de plebiscito donde los docentes participen y evalúen cómo fue el plan de lucha del primer cuatrimestre y cómo ven que hay que profundizar el segundo cuatrimestre, porque vemos realmente peligrar lo que es el dictado de clases. Y en todas las universidades, de todos los docentes votaron, primero en una participación muy alta, y en segunda instancia de profundizar el plan de lucha. Digamos, Claro. porque también es cierto que durante todo el primer cuatrimestre no solo se hizo esa marcha, se hicieron clases públicas, se hicieron paros activos, se hicieron paros no activos, hubo pedido de sentarse en paritaria, porque esa es otra cuestión, digamos, lo que hoy se llama paritaria es un diálogo unidireccional donde te anuncian qué es lo que se puede llegar a hacer y punto. Y después se sacan comunicados como el de ayer, El de firmado por Torrendel. Tito Velo, el de Torrendel, donde dice que los docentes universitarios Que ya les aumentaron. claro, que ya está, y dice, sí, tuvieron un aumento del 70% desde que asumió este gobierno. Sí, pero la inflación fue de 120. Claro. Y dice, no están dispuestos a hacer un sacrificio. Las universidades hoy están funcionando porque los docentes estamos dispuestos a hacer un sacrificio para que sigan funcionando, digamos. Perdimos 40% del salario y estamos yendo a dar clases, que por cierto es lo que queremos hacer. Y también se está abusando de la vocación docente que todos tenemos. Ahora, las categorías más bajas, sumándole, el otro día escuchaba un informe periodístico que decía que 25% se cayó la utilización del subte. Sí. Ahora hubo un 5 aumento millones de pasajeros menos. Bueno, 1 de cada 4 no está usando el subte. Se está cayendo la compra de productos de primera necesidad en los supermercados. Terrible. No se venden remedios. Bueno, todo eso repercute. Nosotros tenemos muy claro que el ajuste no es solo sobre los docentes universitarios. Hay un ensañamiento particular, pero que en realidad es sobre todo el pueblo trabajador, digamos. Nosotros no somos la excepción. Pero que salga ridículamente a acusarnos de que no estamos dispuestos a hacer el sacrificio para levantar el país, cuando seguimos trabajando con un deterioro del 40% del salario, la verdad que es medio vergonzoso. Y más vergonzoso es que cuando vas a un lugar donde se llama paritaria, con un deterioro del 40% del salario, te ofrecen un 2%, digamos. Eso es insólito. Parece una Eso es terrible. provocación. ¿Cuándo sería la marcha? ¿Cómo sería el plan de lucha? ¿Cuándo podríamos ver una marcha similar al 1,5 millones de personas que se ven en abril? Bueno, eso se irá evaluando en asambleas, en plenarios de secretarios generales. En la CONADU las decisiones se toman ahí. Nuestro secretario general de la CONADU, Carlos De Feo, hace bastante que está hablando de que la paritaria es en la calle, porque no tiene ningún sentido las negociaciones paritarias, a pesar de que obviamente cuando se los convoca Claro. se está participando. Y obviamente va a ser a corto plazo, porque además no se puede sostener. Digamos, empieza a haber docentes que se les complica llegar a dar clases. Claro, Y además es lo que las bases están reclamando. Así que yo no creo que pase de septiembre, que va a haber una multitudinaria marcha nuevamente. ¿Qué ves de los alumnos, las alumnas? Porque muchos deben haber votado a este gobierno creyendo que no iba a hacer esto, finalmente sucedió. Sí. Y fue algo que fue avisado. Yo me acuerdo que desde el principio de año se decía, che, con este presupuesto no puede arrancar el segundo cuatrimestre, con este presupuesto en febrero, en marzo. Bueno, finalmente sucedió. O sea que los pibes y las pibas deben ir viendo que se está cumpliendo lo que les avisaron. ¿Hay alguna reflexión sobre eso? ¿Apoyan? Sí, mira, nosotros en Avellaneda tenemos un
un perfil de alumnos donde además siempre es una charla que tenemos con nuestro rector Jorge Calzoni, digamos, que es al ser un alumnado de primera generación de estudiantes universitarios y además en general un perfil de una clase social media-baja, es gente que encontró en un momento un proyecto que le puso una universidad delante de las narices, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no solo tiene que acostumbrarse a ingresar a la universidad, no solo lo que estamos describiendo, gasto de transporte, gasto de productos de primera necesidad y demás, repercute muy directamente sobre la vida cotidiana de ellos, sino que también culturalmente hay que acostumbrarse a ir a la universidad, digamos. Yo soy primera generación de universitario. Cuando llegué a la universidad estaba perdido, digamos, ¿no? Nadie me había explicado cómo era ir a la universidad. Bueno, hay algunas cosas que uno tiene que convencerse de que puede ser universitario, claro, de que lo puede hacer, y que en ese lugar la universidad pública cumple una gran función. Entonces, hay mucho trabajo. En el caso de Avellaneda, la Federación Estudiantil, como el Club de Graduados, no solo apoyan nuestra medida de fuerza y la entienden, también porque el perfil de nuestros estudiantes muchos son trabajadores también, entonces también están sufriendo el ajuste. Y si bien seguramente, como en todas las universidades y en la franja etaria, hubo muchos estudiantes que pueden haber votado a Javier Milei, primero que empiezan a ver, digamos, a sufrir en carne propia el ajuste que está llevando adelante este gobierno, pero tampoco entiendo yo que haya sido muy mayoritario, pero sí en la cotidiana, en ver el problema que tiene su profesor, además que supongo que en la casa también deben estar viendo el mismo problema que tienen sus padres o en su propio trabajo, hay como muchísima solidaridad. Nosotros también tenemos como un recorrido hecho en Avellaneda, que en muchas universidades ocurre, de que tenemos una mesa sindical interclaustro, donde está presente la Federación Estudiantil, el Club de Graduados, el Sindicato de los No Docentes y nosotros los docentes, y en general actuamos mancomunadamente, porque la decisión de uno obviamente que afecta al otro, y tratamos de ser solidarios, digamos, que ese es también el espíritu que la universidad siempre... ¿Y qué pensás de la respuesta de la dirigencia política? Porque hablábamos recién de la marcha, que se hizo el 23 de abril, y el día siguiente no se pudo hacer una sesión justamente por el tema de las universidades, porque no hubo quórum. Y después se dijo, le vamos a dejar tiempo al gobierno para que negocie por carriles institucionales y dé algún tipo de solución. Eso después no sucedió y llegamos a esta situación. ¿Qué pasa ahí? Porque hubo un montón de gente en la calle, probablemente, como vos decís, la haya más adelante si esto no se soluciona. Pero de abril acá pasaron ya casi 4 meses y todavía no tuvimos una respuesta concreta. ¿Qué pasa ahí? Sí, algunas cuestiones, porque yo creo que hay como a veces como un espíritu derrotista que se intenta dar. Hubo logros, es cierto que no los suficientes, que, digamos, está lejísimo, pero los gastos de funcionamiento, por ejemplo, eso después de la gran marcha salieron, y es cierto, por ejemplo, que al otro día se podía tratar el presupuesto universitario que solucione el salario de los docentes, y algunos dirigentes políticos que estuvieron en la misma marcha y que gran parte de esa marcha fue tan masiva porque su fuerza política participó muy activamente, al otro día no fueron a dar el quórum para que se trate esa posible solución, con todo lo que costó que eso entre en el recinto y que esté sobre la mesa para ser tratado. Bueno, como también sí hay un montón de dirigentes que acompañan, hoy hubo algunos dirigentes políticos, gobernadores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, explícitamente y constantemente recurre al tema universitario y lo pone en carpeta y reivindica la importancia de la universidad pública. Bueno, esos dirigentes tendrán que dar explicaciones, la historia lo juzgará, y supongo que su fuerza política también, digamos, que un día en una marcha, digamos, tienen esta cuestión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Digamos, un día en la marcha tienen un traje y al otro día tienen otro. Bueno, en algunos casos no es nada nuevo, en otros casos poco a poco se irá poniendo blanco sobre negro y cada cual tendrá
dormir con su conciencia y dar explicaciones a su fuerza política de lo que tiene que dar. Por su parte, digamos, la comunidad universitaria me parece que está trabajando en unidad. Hace poco el CIN sacó un documento, una toma de posición. Muchas universidades, a las que no lo hicieron, están declarando y ya tienen citado a sus consejos superiores para declarar la emergencia presupuestaria en relación a los salarios de los trabajadores, y hay una unidad que entiende y que defiende el funcionamiento de la universidad pública. La fuerza política, habrá fuerzas políticas que estén a la altura y habrá fuerzas políticas que su proyecto político no lo contempla. Y desgraciadamente hay algunos que por ahí dicen una cosa y actúan de otra manera. Bueno, la historia lo juzgará y tendrán que dar sus explicaciones. Muchos de esos están muy vinculados con la universidad. Y adentro de la universidad se habla mucho de estos dirigentes, ¿no? Digamos, así que, con buenos recuerdos para toda la familia. Sí, me imagino. Sí, por supuesto. Nos tendremos que saber quién es quién, ¿no? A futuro. Hoy hay otras urgencias. Sí, no, me imagino. Claro. ¿Y qué pasa cuando se terminan estos primeros 3 días de paro? ¿Se vuelve a las clases? ¿Se hacen clases públicas? ¿Cuál es el plan? En la CONADU el día jueves, si no cambió, digamos, porque se está evaluando, seguramente, si no se jueves, va a ser el viernes, haya otro plenario de secretarios y secretarias generales para evaluar lo que fue el paro. El primer día la evaluación fue de un acatamiento altísimo. Se evaluará y se va a pensar cuáles son las medidas a tomar a futuro. Muy probablemente, digamos, ya sabemos que la semana que viene hay anunciado un paro el 20 y el 21 por parte de los trabajadores no docentes. Evaluaremos si también acompañamos esa medida y otras medidas a tomar, ¿no? Casi estamos teniendo reuniones semanales, ¿no? y evaluando. Seguramente habrá también alguna reunión del Frente Nacional Universitario Sindical como para tomar evaluaciones y poner en práctica nuevas medidas. Porque hasta que no haya respuestas serias, no un 2%. Claro, ¿cuál es la de respuesta aumento. seria? Porque el 2% claramente es un chiste cuando perdiste un 40% solo en esta gestión, sin contemplar lo que ya se venía perdiendo. No, claro. Solo en esta gestión, 40%, o sea, es volver a épocas anteriores en donde ya Macri, por ejemplo, te había comido el 20%. ¿Qué sería una...? Entonces ahí el 2% que te ofrecen es ridículo y es una provocación. Pero ¿cuál es la respuesta seria? ¿Es el 40%? ¿Es La más? primera respuesta menos? seria es que en lugar de provocarte, te reconozcan con respeto como un trabajador, como un actor social que defiende con legitimidad su lugar de trabajo y que se abra una mesa de paritaria en serio. O sea, esto se tiene que poder dialogar con el gobierno. Desde que asumió que estamos pidiendo diálogo, no hay paritaria. Lo segundo es que en lugar de tener paritaria tenés chicanas, como el comunicado que salió ayer, que nos acusa de no estar dispuesto a defender a la patria haciendo un sacrificio cuando el resto de los trabajadores sí lo están haciendo. Por cierto, con los otros trabajadores tampoco están teniendo acuerdo, digamos, no somos los únicos que estamos parando. Y después una metodología de recuperación salarial urgente, particularmente de todos aquellos trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, no estamos pidiendo que un remis con un chofer nos vaya a buscar para ir a dar clases. Estamos pidiendo llegar a pagar la olla. El 70% de los docentes universitarios no alcanzan la línea de la pobreza. Entonces, seguramente que por ahí... Ahora no nos vamos a sentar en una paritaria y nos van a ofrecer un 40% de resarcimiento económico, pero sí que haya un plan de recuperación salarial. Hoy escuchaba al vocero presidencial diciendo incluso hubo 2 meses, mayo y julio, que se le ganó a la inflación. Sí, hubo 2 meses que se le ganó por 2 puntos a la inflación, ahora se perdieron 25 puntos en diciembre, 20 en enero y 16 en febrero. Y a partir de ahí más o menos se va empatando con la inflación. Sí, claro, porque ya estamos 40 puntos abajo. Entonces, y en ningún momento hay una propuesta, en un momento se había hablado, se había pedido de que los gremios hagan una propuesta, se hizo un informe técnico por parte de la CONADU, donde se proponía, y otros sindicatos también participaron, donde se proponía que haya un plus por encima de la inflación mensual, digamos, que haya una especie de cláusula gatillo y un para plus. ir recomponiendo. Como para ir recomponiendo, que en ese momento creo que era un 5%, ni siquiera hubo una
respuesta, ni siquiera nos clavaron el visto, diría. No, entonces, y ahora es cada vez, digamos, a medida que cada mes que pasa es más difícil, digamos, porque la recomposición cada vez se hace más grande y la urgencia es más inmediata. Claro. Digamos, porque el docente ya está en una situación de pauperización. Entonces, es ya que tenemos que encontrar una solución. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido hoy. No, por favor. Y Gracias mucha a suerte. Obviamente quedamos acá a disposición cualquier cosa que necesiten. Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos hasta las 9. Tenemos más Argentina Política. Javier Milei, lo contaba hace un ratito Mariano Beldic, quiere desembarcar en Provincia de Buenos Aires, el único lugar donde perdió las elecciones, y las perdió con Axel Kicillof, que es a todas luces el candidato que asoma como posible para ganarle una elección a nivel nacional. Y frente a eso, Milei ha hecho varias cosas. Por un lado, le ha retaseado recursos que le corresponden por ley a la provincia de Buenos Aires, malversando esos fondos públicos porque se los tiene que enviar, y la Corte Suprema es cómplice de no responder los distintos pedidos que hace la provincia de Buenos Aires para recibir esos fondos. Y por el otro, tomó una decisión que era, a partir de que Axel Kicillof ha sido crítico a la ley Bases y crítico al RIGI, y además, repito, es el único que le puede hacer frente electoral, sacar una mega inversión que se iba a hacer en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para una planta de GNL que tiene que ver con la energía de la Argentina, que puede exportar, ¿sí?, sacar hidrocarburos de Vaca Muerta y exportarlos a través de esa planta y mandarla a Río Negro. Los peronistas saben que tienen la cancha inclinada, ¿no? Es decir, que todas las cosas que hagan ellos van a ser ocultadas y puestas a la luz, y todas las cosas que haga la derecha van a ser ocultadas. Eso es así, es parte de la realidad, y si no te gusta el juego puedes dedicarte a otra cosa. Eso es así, hasta que se cambie va a ser así, ¿sí? Dicho esto, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo va a ser el peronismo para recomponerse de este tremendo escándalo? ¿Cómo va a ser el país para que la gente vuelva a confiar en los políticos? ¿Cómo va a ser para salvar la democracia del avance que está generando Milei y que no sabemos hasta dónde va a llegar con todo lo que les contamos hace un rato, la visita a los genocidas, querer liberarlo, que las Fuerzas Armadas... ¿Cómo se va a hacer? A ver, pensemos. ¿No les parece que la próxima vez que se elija un candidato tiene que tener atributos sí o sí respecto a las cosas que está reprochando la gente? ¿No les parece que tiene que ser el más honesto? ¿No les parece que tiene que ser el más austero, el más serio? Que tiene que tener una vida más parecida a la del pueblo. Que tiene que estar preparado, mostrar lo que tiene. Salieron los datos del SIPA, que recordemos que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, o sea que son los datos del ANSES, o sea efectivamente cuántas personas están aportando a esa caja previsional, o sea cuánta gente efectivamente tiene un trabajo registrado con aportes. Entonces estamos hablando de un avance del desempleo en un sector, se podría decir, de los más privilegiados, no quiero decir privilegiados para trabajadores que simplemente tienen derechos laborales, pero en una economía con 40% de informalidad, parece serlo. Una caída del 0,2%, parece chiquito, pero mensualmente, comparando abril y mayo, hablamos de 22.100 puestos de trabajo menos en un mes, nada más. Es un montón. Es un montón, y en ese gráfico, que es como lo muestra Luis Campos del Observatorio de la CTA, vemos justamente cómo se profundiza esa caída en los últimos meses. Mesa completita aquí en Argentina Política. Aldana Denis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿qué nos trae el mundo de la economía hoy? Vamos a hablar de los datos de empleo registrado privado, porque ayer se conoció el número del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, respecto de la situación del empleo en la Argentina. Me imagino que son datos alentadores para cerrar esta jornada, y también los saludo a Franco Misraji. Buenas noches, Franco.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, como siempre, muy cargada la agenda en materia judicial, así que arranquemos. Sí, una agenda muy, pero muy cargada, sobre todo en el día de hoy. Bueno, avanza la investigación judicial por la visita de diputados a genocidas. La investigación judicial por la visita de los diputados libertarios a represores en el penal de Ezeiza, que ocurrió el 11 de julio, está avanzando en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El último viernes, el juez federal, que está subrogando allí uno de los juzgados, Ernesto Kreplak, ordenó un procedimiento en el complejo penitenciario y se secuestraron los libros de visita y las filmaciones de las cámaras de seguridad de esa fecha, del 11 de julio, que es cuando se concretó la reunión entre mileístas y condenados por crímenes de lesa humanidad. La decisión de Kreplak fue a pedido del fiscal Sergio Mola, que tiene delegada la investigación y ahora toda esa prueba que fue recolectada está siendo analizada por la Fiscalía. Podemos ver la primera placa, que fue el disparador de este procedimiento. Fue una orden de presentación con allanamiento de subsidio. Esto es, se presentaron en el penal de Ezeiza. Esta es una orden que libró el juez Kreplak el viernes a última hora. Y allí lo que dice es que se haga entrega de los libros de novedades, tanto del área de ingreso como de la sección de visitas del 11 de julio, como también los soportes de almacenamiento que contengan las filmaciones, siempre por donde estaban pasando los diputados libertarios. ¿Por qué? Porque el centro de esta pesquisa es básicamente cómo ingresaron los diputados libertarios y si hubo algún tipo de delito en ese ingreso. Sabemos que entraron sin ser revisados, que ingresaron con los celulares. Bueno, podemos decir así, los investigadores señalan que cuando entran funcionarios judiciales o algún integrante de la Procuraduría Penitenciaria, tampoco entrega los celulares, pero a las claras se trata de otro tipo de visita. Esta es una causa, recordemos que tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y se inició con una presentación que hizo el juez Daniel Obligado del 5 de agosto, la hizo el 5 de agosto pasado, haciéndose eco de un planteo que ha hecho el abogado de lesa humanidad Pablo Yonto. Obligado es el juez del tribunal que condenó a Astiz en la megacausa ESMA y está a cargo de la ejecución de la pena. Y ahí había un pedido para que se investigue esa reunión. Obligado giró ese pedido a Lomas de Zamora, que es la que tiene el tribunal, que tiene jurisdicción sobre el penal, y así se inició el trámite para ver el accionar del Servicio Penitenciario Federal. Luego de que trascendiera esto, se presentó en la justicia la diputada libertaria Lourdes Arrieta y también apuntó contra el Servicio Penitenciario Federal, hizo una denuncia, se acumuló con la de Obligado y Yonto, y allí es que empezó a correr esto y derivó en esta presentación que veíamos. Tenemos un pasaje en la siguiente placa para ver lo que decía Arrieta, porque hay un personaje central en todo esto, que es el cura Javier Olivera Rabasi. Ahí lo que dice Arrieta es que las personas que tuvieron mayor actividad en los grupos que organizaron la visita a Ezeiza, dice que desconocía el rol exacto que pudiera caberles, bueno, hace una enumeración, nombra al diputado libertario Beltrán Benedit, pero también suma a este cura, a Javier Olivera Rabasi. ¿De quién estamos hablando? Lo hemos mencionado aquí ya en más de una ocasión. Es una persona que está vinculada a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Fue uno de los que llevó la voz cantante en el armado de los grupos de WhatsApp, que estuvo atrás. Recordemos, grupos de WhatsApp que integraron diputados libertarios, abogados de genocidas, incluso un ex juez, y ahí estaba también este cura que realizó encuentros para gestionar todos estos encuentros en la Fundación San Elías que él preside y también para impulsar junto con toda esta gente un proyecto que favorezca a los genocidas y los ayude a salir de las cárceles. Tenemos un video del cura donde habla de este proyecto, podemos pasarlo, a ver si lo tenemos, lo escuchamos. Buenas cesantes, soy el padre Javier Olivera Rabasi. Algunos me conocen, ya otros no. Les mando muy cortito acá este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor, léanlo. Si Dios quiere, en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último. Dios los bendiga mucho. Gracias.
Bueno, está hablando del proyecto que beneficia a los genocidas. De hecho, hay un chat en el que habla y pide secreto con respecto a ese proyecto que estaba girando. Bueno, el rol de este cura, en este caso, provocó la reacción de la Conferencia Episcopal Argentina, que emitió un tuit, también podés moverlo, donde dice que lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Rabasi, que es a quien escuchábamos, que es el hijo de un genocida, en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza, no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina. Se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote. Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. ¿Quién escribió esto? El padre Máximo, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Recientemente ahora, Olivera Rabasi se bajó de esta fiesta que iba a ser la Viva la ultraderecha. derecha Fest. Se bajó, exactamente. Una cipalusa directamente, digámoslo. Exactamente. Bueno, así que los focos están puestos en todo este entramado. En Lomas de Zamora se circunscribe lo que pasó adentro del penal y se está investigando esto. Bueno, estaremos informando de cómo sigue este caso, bueno, que tanta repercusión tuvo, ¿no? Totalmente. Ahora en un ratito seguimos con la info judicial, pero nos metemos con los datos de empleo, Aldana. Sí, efectivamente, ayer se conocieron los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, del SIPA, respecto a la evolución del empleo registrado privado, que en mayo arrojó una destrucción de 9.101 puestos. Con este resultado, en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, se perdieron 123.000 puestos de trabajo en el sector privado. Si a eso le sumamos los 36.940 puestos perdidos o destruidos en el sector público y los 15.683 perdidos en el empleo en casas particulares, un sector altamente feminizado, estamos hablando de 175.000 puestos destruidos en solo 6 meses. Para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, comparando los números que arrojó el gobierno de Cambiemos en relación al empleo registrado privado, la pérdida en los 4 años de gestión del macrismo fue de 230.000 puestos. Bueno, hoy estamos hablando de 123.000 puestos en solo 6 meses. Tenemos una placa para ver los sectores, bueno, ahí justamente tenemos la pérdida entre abril y mayo, a lo que se suma una estimación según lo que anticipa la encuesta de indicadores laborales. Nos está diciendo que para junio se espera una caída del 0,2%, con lo cual estaríamos hablando de 12.000 puestos adicionales que se suman a esta caída en picada. Y tenemos un gráfico para ver cuáles fueron los sectores más afectados en el mes de mayo. Vemos ahí la industria con 4.600 puestos, transporte 1.934. Esto es de mayo versus abril de este año. Exactamente, eso es el último mes. Tenemos inmobiliarias y transporte, los 3 sectores más afectados en este mes. Construcción sigue cayendo, si bien se desacelera la caída, ya estamos hablando de 64.000 puestos perdidos en 6 meses para ese sector, que explica más del 50% de los puestos que se han perdido en estos meses, a lo que se suma, por supuesto, la situación del comercio con una pérdida de 6.700 puestos. Siempre lo repetimos acá, los sectores más importantes en materia de empleo en la Argentina son el comercio y la industria, que entre ambos explican prácticamente el 40% de los puestos de trabajo registrados en nuestro país. Sí, y ahí, o sea, cae todo, caen todos los sectores, salvo algunos, pero muy chiquitito. Exactamente, lo que venimos haciendo hincapié también cuando hablamos de los datos de empleo, los sectores que crecen, como es el caso de la agricultura, no llegan a compensar la pérdida que se da en otros sectores más relevantes en materia de empleo. Y además tampoco me imagino que debe ser, o sea, de comparar el salario o el ingreso de alguien que se dedica a trabajos agrícolas con el de la industria, el de la construcción, el del transporte, también debe ser diferente, no es el mismo tipo de ingreso. Exactamente, sí. Hay diferencias en cuanto a los sectores. Y ni hablar con el nivel de mano de obra intensiva que tienen los distintos rubros en la economía argentina. Los sectores más extractivistas explican alrededor del 6% de los puestos de trabajo en nuestro país.
También tenemos la desagregación por provincias, cuáles son las provincias más afectadas de lo que está pasando con el empleo en la Argentina. Las 3 provincias que más puestos de trabajo perdieron son la provincia de Buenos Aires, 50.000 puestos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 14.000 y la provincia de Santa Fe con casi 12.000 puestos de trabajo. Ahora, esto en términos absolutos, ¿no? En cantidad de puestos de trabajo. Si lo miramos en términos porcentuales, por ejemplo, la provincia de Formosa tuvo una caída del 9,9% en los puestos de trabajo registrados en el sector privado. Es decir, estamos hablando de una pérdida del 10% en los puestos de trabajo. No es el único caso, también se le suma Tierra del Fuego con un guarismo más o menos parecido y La Rioja con una pérdida del 8,5% en relación, mayo en relación a el mes de noviembre. Es un montonazo. Es una bocha. Es un montonazo. Y cuando mencionabas los 3 distritos que más perdieron, pienso provincia de Buenos Aires, que Lula puso en su tweet, la provincia más industrializada de la Argentina. Bueno, justamente, ¿no? Uno entiende que va también por ahí. Y después 2 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Que no se hagan los pillos porque estamos hablando provincia, una de la Ciudad de Buenos Aires y la otra Santa Fe, que gobierna el radicalismo, que están sufriendo las consecuencias de un modelo que no solamente acompañan, sino que comparten sobre todo, ¿no? Pero le tienen que dar más herramientas todavía, Carla. Era eso. Esperá, Seguramente de ese esperá. modo de repunta. Gracias, Aldana. Gracias a ustedes. Franco, nos queda un poco más en el estribo. Bueno, hago un popurrí de novedades judiciales porque son relevantes. En el día de hoy declaró la ex primera dama Fabiola Yáñez en el Consulado de Madrid en la causa que inició contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Declaró ante el fiscal Ramiro González, ratificó todo lo que había expresado en su presentación como querellante. Habló de 5 o 6 hechos de violencia entre 2016 hasta la fecha. Dijo que hubo al menos 3 hechos de violencia en la Quinta de Olivos. Contó, por ejemplo, que el expresidente la tomó del cuello. Aportó algunos nombres como el del médico Savera, como que quienes estaban al tanto de lo que estaba pasando. Dijo que después de la fiesta de Olivos empezó a vivir un calvario. También dijo que esa fiesta durante la pandemia la organizó el expresidente. Que precisó cuándo fue el golpe del ojo en la cama en Olivos. Dijo que fue en agosto de 2021. Así que bueno, en este contexto el fiscal está analizando una batería de medidas de prueba que podrían darse a conocer en el día de mañana. Hay que también aclarar que el expresidente niega absolutamente todo esto, dice que él jamás le pegó. Fabiola Yáñez quedó en aportar más chats y también, bueno, parte de lo que dijeron quienes presenciaron su testimonio es que se quebró entre 2 y 3 veces a lo largo de su relato, que duró alrededor de 4 horas. Ahora, también tenemos información con respecto al atentado, al juicio del atentado contra Cristina, que mañana la expresidenta va a declarar, va a hacer foco en las pistas no investigadas. Está previsto que hable alrededor de las 9:30 en Comodoro Pi. Se espera la presencia de varios dirigentes y representantes sociales. Después va a ir al Instituto Patria. A ver, va a criticar la investigación, como ya lo hizo, a la jueza María Eugenia Capuchetti. Y recordemos que hay solo 3 personas sentadas en el banquillo de los acusados por la ejecución del atentado y no se investigó ni la línea política, ni el financiamiento, bueno, ni la línea intelectual. Así que todo eso seguramente sea parte de su testimonio. Y por último, una noticia también relevante del día de hoy es que la Corte Suprema se sumó a la persecución de Roberto Navarro porque en la causa penal que iniciaron Eduardo Feynman y Luis Majul, donde ellos pidieron de 3 a 6 años de prisión para Roberto. Esto fue porque él advirtió los riesgos de los discursos de odio que ellos, los periodistas de Nación, bajaban. El caso había sido desestimado en instancias previas, pero fue reabierto por la Cámara Federal de Casación por 3 jueces nombrados por Mauricio Macri allí. Roberto recurrió eso ante la Corte y en el día de hoy se conoció que la Corte desestimó esa presentación de Navarro por no ir o no recurrir lo que sería una sentencia definitiva. Es decir, que la persecución judicial contra el Destape continúa, y esto lo hacen, y no es casualidad, en la víspera de la declaración de Cristina, porque justamente cuando Navarro hizo referencia a estos discursos del odio fue el 15 de agosto de 2022, 15 días antes de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Impecable, Franco. Un poder de síntesis No, impresionante. asombroso.
Toda la realidad judicial la metió en 3 minutos. Fabuloso, fabuloso. Muchas gracias, Franco Misraji. Vamos a cerrar las burradas de Argentina Política. Esta maravillosa encuesta, votación que tenemos todos los días en nuestro canal de YouTube, en el canal del Destape, en la transmisión en vivo. Van y te hacen ¿cómo? Clic. Muy bien, Cristian. Levanté la pata estando sentado. ¿Cómo hacen? Es clic. Pero tienes que levantar el pie. El piecito. Ah, y votan en la zona del chat. Lo tenemos a Adorni, el anti-Maradona, hoy cuestionando en el Día del Zurdo a Diego Maradona. Ramiro Marra, que no resiste un archivo, se quejaba por las reservas cuando no eran gobierno y ahora... calladito. ¿Dónde está? Javier Milei tampoco resiste un archivo, señoras y señores, porque parece que el ajuste, no sabe, no lo está pagando la casta. ¿Quién diría? No, pero Massa... No lo está pagando la casta. ¿Cómo? Y el colectivo sube y la casta no se toma colectivos. Y en La Libertad Avanza hay funcionarios que le roban a los que menos tienen para, yo estimo, dárselo a los que más tienen, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Mi voto es para Adorni, pero... Adorni sí. Con el Diego no. Con el Diego no. Dame la mano. Igual, fíjate que no, le puede llegar a pasar lo mismo que les pasó a Peilat, ¿viste? El del hockey alemán que se metió con el Diego, dijo que le hacían chupar, no sé qué, apareció lesionado. Queda poco tiempo. Reivindiqué en su momento ese comunicado de, no sé si del gobierno de Javier Milei, diciendo con Messi no se metan, a Messi no lo tocan. Y creo que es una jugada políticamente que al gobierno le funcionó y está bien. Me parece que es una movida política importante. Decir, che, a Messi no lo jugamos. Bueno, acá la están pifiando feo. Sí, feo. Al Diego no lo toqué. O están buscando un escándalo para tapar lo que está pasando. Sí, yo creo que no les conviene, porque ya el escándalo, el otro escándalo camina solo, ya está. ¿Sabés lo que sí conviene? Es un mal paso a conocer Adorni. la voluntad de la gente. Porque son ellos los que definen, a fin de cuentas, quién gana la burrada en Argentina Política. Dice que sí, nuestro productor. Y la gana con el 65% de los votos Manuel Adorni, con su antipueblo absoluto. Actor Manuel Adorni. Mañana nos tenés que contar lo de la obra de teatro. Mañana en el Destape actuó Adorni en una obra que lo estaban mirando Milei y Yuyito González. ¿Qué se dieron? Un momento vergonzoso para nuestra patria. ¿Sabés lo que no es un momento de vergonzoso? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque llegamos al final de Argentina Te remata Política. todo, ¿eh? ¿Y qué viene? Y viene detrás de lo que vemos, ¿Con quién? Claudio Villarruel, aquí en la continuidad del Destape. Así que nosotros nos vamos para que puedan entrar ellos en el estudio y nos vemos mañana a las 7 de la tarde con Nueva Argentina Política. Chao.